dar primero una gran bienvenida a Sergio de Régules y quiero agradecerle muchísimo que esté aquí con nosotros y que haya aceptado gustosamente y sin hacerlo, sin hacerse del rogar mucho, para Como si yo me hiciera mucho compartirnos, del rogar. ya sé, para compartirnos su experiencia y su conocimiento, pues nosotros que estamos empezando con estos pininos de la divulgación de la ciencia. Y pues me voy a permitir leer rápidamente un resumen curricular muy cortito de Sergio. Sergio de Régules es físico y divulgador de la ciencia. Es coordinador científico de la revista Como Ves de la UNAM, la revista que todos conocemos y todas y que nos encanta. Es autor de más de 10 libros. Por cierto, Sergio, muchas felicidades. Vi que ayer salió uno nuevo. Sí. De más de 10 libros de divulgación científica publicados en varios países. Fue becario en literatura de la Fundación Civitella Ranieri de Nueva York y 2 veces finalista del Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo. En 2019 ganó el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Técnica, otorgado por la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Eh, Sin más preámbulo y pues nuevamente, sin dejar de agradecerte, muchísimas gracias además por tu apertura y tu disposición. Pues muchas gracias y adelante, la pantalla y el micrófono son tuyos. Ay, muchas gracias, Lorena. No, yo encantado, la verdad es que no, cómo hacerme del rogar con estas cosas. A mí me encanta hablar de esto y que haya gente que le interese entrarle a esto y si yo los puedo ayudar, pues me da muchísimo más gusto. No tenemos mucho tiempo, o más bien, te podríamos tener mucho tiempo, pero en realidad las circunstancias han decidido que nos tomemos un tiempo intermedio. Entonces armé una versión del choro de que yo les puedo hablar. Yo les puedo hablar horas de esto, ¿sí? Podemos estar media hora, podemos estar 5 horas y más. Entonces he decidido que no, que sea más breve. Entonces armé como una versión introductoria de lo que les quiero decir. Hay mucho más, a lo mejor luego podemos organizar un curso más práctico, más de cómo poner las manos en la masa. Pero aquí lo que yo entiendo es que muchas personas ya han hecho divulgación, otras no, y les interesa porque además ahora el CONACYT está exigiendo esto. Y yo sí les quisiera platicar algunas complicaciones, ¿no? Y sobre todo algunas ideas que se pueden tener ingenuas acerca de la divulgación cuando uno no ha tenido que enfrentarse a la página en blanco y a un público que te diga, oye, eso estuvo horrible, ¿no? Como yo sí me he tenido que enfrentar a esas cosas, entonces les quiero platicar mi experiencia y sin más por el momento va la pantalla. Esta plática tiene un montón de títulos según la forma, o sea, como les decía yo, puedo ir por 20,000 caminos diferentes. En esta ocasión he decidido usar el título Compartir la ciencia, porque eso es básicamente lo que es la divulgación bien entendida. No es un enseñar la ciencia, no es un promover a la ciencia, es más bien un compartir la ciencia con nuestros congéneres, como compartimos el gusto por una película o por un buen libro. Me gustaría empezar con 3 textos que a lo largo de la existencia nos han llegado a Cómo Ves. De estos tres textos hay 2 que publicamos y 1 que no publicamos. Entonces, los voy a leer. Me encantaría que estuviéramos en presencia porque entonces les podría ver sus caras y podría preguntarles qué opinan. Lo que voy a hacer es leerlos y si alguien quiere intervenir, desde luego, adelante, por favor, en el momento que quieran, pero después les voy a decir mis impresiones acerca de estos textos. Entonces, el primero es este. Se titula La abundancia primordial de helio y nos lo mandó una vez un investigador de UNAM, muy bien conocido, un gran investigador de UNAM, y nos mandó esto diciéndonos, bueno, pues a ver si les interesa y lo quieren publicar. Dice así, la abundancia primordial de helio. El modelo homogéneo de la expansión del universo basado en la teoría general de la relatividad, ahora conocido como teoría de la gran explosión, predice que durante los primeros 4 minutos contados a partir del principio de la expansión del universo, se produjeron reacciones nucleares basadas en hidrógeno que produjeron helio y trazas de deuterio y litio.
Durante la expansión, la temperatura del universo iba decreciendo y después de estos 4 minutos no fue lo suficientemente alta para producir los otros elementos de la tabla periódica a partir de reacciones nucleares. Muchos millones de años después se formaron las primeras estrellas con hidrógeno y helio, nada más. A este helio se le llama helio primordial y de ahí la abundancia del helio primordial. Los otros elementos de la tabla periódica se formaron, bueno, en fin, sigue así. Otro texto, ahí está la atribución, donde lo pueden encontrar, dice así: en el salón de audiencias había una delgada, además si no mal recuerdo, este artículo empieza así también, este es el principio. En el salón de audiencias había una delgada placa metálica con un soporte central que le daba el aspecto de una mesita y un físico y músico alemán que estaba un poco nervioso. Llegó Napoleón y Ernst Chladni se dispuso a hacer su demostración. Y así sigue. Y finalmente este tercero, también atribuido. Enrico Fermi entró puntualmente en el aula donde impartía sus clases de física. Saludó con amabilidad y bajo la atenta mirada de sus alumnos se dirigió al escritorio donde puso su maletín. No lo llegó a abrir. Fue al pizarrón, tomó un gis y se dio la vuelta para anunciar: hoy dedicarán toda la hora a resolver este problema. Un murmullo se levantó en todo el salón, incluso alguna voz de protesta. Conociendo a su laureado profesor, los alumnos sabían que iban a sudar de lo lindo en los próximos 60 minutos. Haciendo caso omiso del revuelo, Fermi escribió el enunciado del problema. Era muy simple. ¿Cuántos afinadores de pianos hay en Chicago? Bueno, entonces, esos son los 3 textos. El primero, como les decía, nos lo mandó un investigador, un buen amigo de la revista, y la verdad es que ya se imaginarán que ese es el texto que no publicamos. ¿Por qué? Déjenme dejar de compartir un momentito para vernos así. ¿Y por qué no lo publicamos? Bueno, no sé qué les pareció, me encantaría poderles preguntar si alguien quiere opinar, adelante, pero desde luego se arranca con lenguaje técnico, nos empieza a despepitar un montón de datos, ¿no? De información sobre cosmología. Si no hay ni una sola persona ahí, nada más se habla de conceptos abstractos todo el tiempo. El título, desde luego, la abundancia primordial de helio, no dice absolutamente nada a quien no sea cosmólogo. Y una serie de cosas que, pues francamente, no nos servían en la revista, porque la revista está dirigida a un público que lee por gusto, básicamente, además de que, por supuesto, no estamos esperando que tengan doctorados en cosmología para leernos. Al contrario, quizá irremediablemente nuestro público sí está previamente seleccionado para interesarse en la ciencia, pero desde luego no estamos esperando que sean especialistas, ¿no? Y nos encantaría tener público que nos interesara, pero es un poco difícil con una revista, ¿no? Se autoseleccionan. Entonces, pues necesitamos, para de veras atender a las necesidades y a los deseos de nuestro público, pues nosotros necesitamos que la lectura sea, aparte de bien, de informativa y que diga cosas que no están mal, pero sobre todo necesitamos que sea una lectura agradable, ¿no? Interesante, divertida, una cosa que uno se pueda llevar y leerla en la alberca, en las vacaciones, ¿no? Junto a la cama, ¿no? Una cosa así. Y este texto no cumplía, se arranca diciendo un montón de cosas técnicas, como ustedes vieron, como si el lector ya supiera esas cosas. En cambio, los otros 2 textos tienen varias características en común. Una es que empiezan como si estuviéramos empezando en una película, ¿no? Uno nos dice: estamos en una habitación, la habitación tiene una placa extraña y hay un señor que está muy nervioso. Entonces, por supuesto, en lugar de que nos estén diciendo conceptos abstractos, ya estamos ahí viendo una escena concreta, ¿no? El lector puede ver en su mente una escena, y esto se puede hacer desde luego con más atención a los detalles, pero ese texto funciona perfectamente bien, igual que el de Fermi, ¿no? Uno está inmediatamente en una historia que ya empezó, como si empezara una película. Y no solo eso, sino que después nos dicen que de repente entra Napoleón, ni más ni menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A diferencia de con el otro texto, que nada más estamos oyendo una enumeración de cosas técnicas que nadie entiende, ¿no? Esto y esto y esto y esto y esto otro, pues de repente en este otro texto, pues queremos saber qué demonios hace Napoleón ahí y por qué va a ver a ese señor y desde luego qué es esa placa de metal
que puso ese señor ahí. Entonces es un texto que nos jala a seguir leyendo y nos incita el interés y además, por supuesto, ya nos llamó por el lado humano. Estamos en presencia de una historia donde va a haber personajes y donde van a pasar cosas, no nada más nos van a tirar ladrillazos a la cabeza con datos científicos, ¿no? Lo mismo pasa con el de Enrico Fermi. El autor se toma cierto tiempo en empezar a describir poco a poco, muy despacito, una escena en la que entra un profesor, nos enteramos que es un profesor muy conocido y famoso, por si alguien no supiera quién es Enrico Fermi, que no tienen por qué saberlo, ¿no? Lo sugiere el texto, luego dice lo del problema y poco a poco va armando el autor un texto que produce un montón de tensión, ¿no? Porque uno dice, uy, les va a poner un problema, ¿qué problema les va a poner? Y luego cuando por fin nos enteramos del problema, uno puede pensar que es broma, ¿no? ¿Cómo que cuántos afinadores de pianos hay en Chicago? Y resulta que no, no es broma. Y de eso se va a tratar el artículo, de los problemas que se inventaba Enrico Fermi, problemas que uno pensaría, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Cómo lo voy a resolver? Y que sin embargo, Fermi se inventaba maneras de por lo menos atacar esos problemas y producir una solución aproximada a partir de suposiciones y de datos. Entonces, al final de cuentas, son dos textos que nos jalan a seguir adelante. Y ahí sí, ya estamos hablando de algo serio, eso sí nos sirve para la revista, entonces ya podemos arrancar. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que hay un montón de ideas confusas acerca de qué es la divulgación, cuando uno es un investigador emérito que se la ha pasado hablando con sus pares en ese lenguaje. A uno se le olvida cómo hablar con el resto de los mortales. Y ese es un gran problema cuando uno se ha dedicado a la investigación, porque te enseñan a expresarte de cierta forma que es útil y necesaria y es la buena educación en el ámbito científico, pero que desde luego cuando llega uno a una reunión social y quiere hablar de lo mismo, resulta catastrófico, porque ya no te permite comunicarte con tus congéneres que no son tus pares también, ¿no? Y eso es muy difícil y es muy fácil también que uno no se dé cuenta que ya no puede seguir hablando en ese registro científico porque nadie lo va a entender y con razón. Entonces quisiera hablarles de eso muy en general y para eso déjenme empezar con esta imagen. Esta imagen proviene de un libro escrito en 1686 por Bernard de Fontenelle. Bernard de Fontenelle era un dramaturgo francés y también era un apasionado de la ciencia que acabó siendo presidente de la flamante Academia de Ciencias de Francia hasta el final de sus días, que duraron como 100 años sus días. Entonces, era al mismo tiempo un literato y un apasionado de la ciencia. Parece que como dramaturgo no le había ido muy bien, porque una crítica de su época decía que Fontenelle le había enseñado al público a dormirse durante la representación. Por suerte, Fontenelle encontró una nueva forma de combinar sus dos pasiones por la literatura y por la ciencia de su época, cuando escribió este libro que se llama Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, que es básicamente un libro de divulgación en el sentido moderno del término. Y además lo pueden bajar de Google Books en ediciones de la época. Hay una edición francesa de posiblemente el original de 1686 y luego hay una traducción al español de como 1797 que también está muy bien. Y para que se den una idea de este libro que muchos divulgadores en todo el mundo, no nada más en México, consideramos un verdadero precursor. Y el libro se trata de lo siguiente. En 1686, por supuesto, ya han pasado cosas que no dejan duda. Quien esté bien informado ya sabe que el Sol está en el centro pues de algo, posiblemente de todo el universo, pero por lo menos del sistema planetario, y que la Tierra no está en el centro, sino que gira a su alrededor junto con un montón de estrellitas que hasta hace poco se llamaban planetas, se siguen llamando planetas, pero ahora la Tierra es uno de ellos. Entonces eso ya está clarísimo, ya no hay la menor duda. Y Fontenelle lo platica por medio de un narrador que cuenta que fue a visitar a una amiga suya, que es una marquesa, y que durante la temporada que estuvo viviendo en casa de la marquesa, en las noches salían él y la marquesa a platicar, y la marquesa prácticamente le exigía que le hablara de astronomía. Él se quería poner galante y decía, no, no, ¿cómo le voy a hablar de esas cosas a una dama tan hermosa como vos? Sería imperdonable. Y ella dice, pues insisto.
y se ponen a hablar de estas cosas, ¿no? De cómo la Tierra gira alrededor del Sol y entonces eso la convierte en uno de los planetas. Eso quiere decir que lo que hasta hace poco se llamaba planetas pensando que eran lucecitas en el cielo, son en realidad otros mundos como la Tierra y podrían estar habitados. Y Fontenelle en ese libro hace cosas muy interesantes porque hoy en día mucha gente dice, ah, pues ya sé, voy a contar mi divulgación como si fuera una historia, entonces voy a poner dos personajes, uno que sabe ciencia y que no sabe ciencia, y la verdad es que el resultado la mayoría de las veces es una catástrofe, porque siempre ponen a un personaje que sabe mucho de ciencia, que es un sabelotodo insoportable, y a un personaje que no sabe de ciencias, que es un pobre idiota, que hace preguntas bobas, ¿no? Como desoxirribonucle, ¿qué? ¿No? En cambio, Fontenelle hace una cosa maravillosa y es que su personaje que sabe ciencia y su personaje que no sabe ciencia los describe como iguales intelectuales. La marquesa interviene en las pláticas y aporta observaciones que no se le habían ocurrido al narrador y observaciones inteligentes además que hacen que uno piense y que además uno incluso se ría porque son muy interesantes. Entonces, ese es un logro de Fontenelle en este maravilloso libro que es un precursor. Lo chistoso es que 300 años después todavía hay gente que sigue cayendo en la trampa de poner dos personajes y no darse cuenta que el personaje que no sabe ciencia no debe ser un tonto, ¿no? Entonces la marquesa no es ninguna tonta, es la igual intelectual del interlocutor, simplemente de ciencia sabe menos que de otras cosas, pero hace preguntas interesantísimas e incluso comentarios que aportan a la ciencia que está platicando el narrador. Pero dicho esto, bueno, Fontenelle, que es el autor, en el prólogo es muy chistoso porque dice, híjoles, no sé si esto que acabo de escribir va a servir para algo, ¿no? Está muy preocupado porque dice, a lo mejor queriendo yo presentarle la ciencia, que siempre es muy técnica, a un público más general, hice una cosa que sigue siendo muy técnica y que nadie va a entender, entonces el público general no le va a servir para nada y tampoco les va a servir a los expertos porque van a decir, ay, qué tontería, está todo mal, está todo demasiado sencillo. Y yo, sin embargo, yo, Fontenelle, quisiera que los expertos también encontraran interés en la manera de decir las cosas, no en lenguaje técnico, y desde luego que los legos encontraran esto interesante y no árido. Entonces es muy chistoso porque Fontenelle casi lo ve uno, tallándose las manos de preocupación, híjole, y si esto no sirve para nada. Bueno, su libro fue un bestseller antes de que existieran los bestsellers. Todavía existen ediciones en varios idiomas de este libro. Pero el dilema de Fontenelle era esto, ¿no? Y si la divulgación resulta demasiado árida para los profanos y demasiado banal para los expertos. Y ese es un problema que seguimos teniendo hoy en día, ¿no? ¿Cómo le hago? Si quiero satisfacer al experto, voy a tener que poner todos los detalles y entonces ya no se va a distinguir mi divulgación de la investigación original con todas las ecuaciones, por ejemplo, si fuera por ahí la cosa. Y van a estar muy contentos los expertos, pero entonces mi público, que es el público que no sabe ciencia, se va a quedar atrás y no se va a sentir convocado y desde luego no va a entender nada y me va a mandar a volar porque yo no puedo obligarlo a leerme, que esa es una diferencia entre la divulgación y dar clases. Yo no puedo obligar, yo tengo que convencer, yo tengo que venderme, o tengo que seducir, diría yo, si no fuera que esa palabra ahora tiene unas connotaciones medias horribles. Entonces, bueno, hay una serie de malentendidos acerca de la divulgación, debido a lo cual hoy en día seguimos tropezando con problemas que resolvió Fontenelle hace más de 300 años. Quisiera platicar rápidamente algunas de esas, de cosas que no son divulgación. Entonces, una tiene que ver con una propuesta que hicieron unos físicos, ay, cómo pasa el tiempo, unos físicos que fueron a visitarnos a Universum en 2005, que era el Año Internacional de la Física. Entonces, vino un grupo de físicos a Universum como para que les ayudáramos, no a idear actividades, sino a ponerlas en práctica. Ellos ya traían ideas muy acabadas, pues ellos eran los físicos, ¿no? Entonces, nosotros íbamos a servir más o menos de maquila, digamos. Entonces llegaron a Universum y traían grandes ideas como esta. Poner unos pósters en el metro de la Ciudad de México que dijeran esa frase que ven ustedes ahí. Y yo maliciosamente la acompaño de esta ilustración del capitán Cook, llevándoles la civilización occidental, cristiana y británica
a estos señores que a lo mejor no les interesa en absoluto, ¿no? Pero pues se la van a tener que tragar a la de a fuerzas. Porque ¿cuál es el problema? El problema cuando uno pone, no es el texto, como digo yo, es el subtexto, ¿no? Cuando tú pones, cuando tú le anuncias al público con bombos y platillos que pensar y reflexionar es divertido, pues uno como público que entiende, pues que le están diciendo que uno no piensa ni reflexiona, ¿no? Entonces esta idea la tuvo una persona que piensa, está convencida de que quien no sabe ciencia no piensa ni reflexiona, ni lo encuentra divertido si lo pudiera hacer. Entonces, pues esto es básicamente menospreciar la inteligencia del público y pensar que se va uno a topar con tontos de baba y los va a tener que explicar cosas como si fueran personajes de esos animalitos de Disney que siempre van de patiños de personajes principales, ¿no? Son adorables pero tontos. Entonces, bueno, el problema es, esto no iba a funcionar, ¿no? Esto es empezar insultando al público. Yo quisiera decir que mi experiencia es que el público puede no saber ciencia, pero el público, número uno, es ciudadano, así tenga 7 años, es ciudadano autodeterminado y decide si se va o no, y no podemos tratarlo con ese menosprecio y con esa prepotencia. Y número dos, el público no es tonto, puede no saber ciencia, pero no es ningún tonto. Cualquier persona que sepa otras cosas que no son ciencia también piensa y reflexiona porque la vida de los seres humanos sin pensar y reflexionar simplemente no es posible. Y piensan y reflexionan de cosas muy complicadas también, ¿no? Entonces es un error que tenían estos físicos. Esta es otra cosa que nos dijeron el mismo grupo de físicos. Y me permito reírme porque yo también soy físico, entonces siento que puedo. Es que querían hacer una actividad en la feria de minería en la que se pusiera un laberinto, ¿no? Como en los museos, en el que entra uno y entonces iba a ser el laberinto de las leyes de Newton, ¿no? Entonces querían en el laberinto explicar las leyes de Newton, como si el pobre público no tuviera suficiente con la tortura de la escuela, y además como si el público que asiste a una feria un sábado se muriera de ganas de que le dieran clase, ¿no? Y luego decían, y al final del laberinto les haremos preguntas para ver si entendieron. Entonces, no contentos con darles clase a los pobres participantes, encima querían hacerles examen, ¿no? Entonces ahí también hay una confusión muy seria por parte de las personas que propusieron esta idea y me gustaría resumirlas, creo que se resumen de esta forma. Uno es confundir la divulgación con la enseñanza formal, la de la escuela, la que tiene programas, la que te obliga a pasar exámenes, la que apruebas o no apruebas, etcétera, ¿no? Ese no es, ni es ni puede ser el objetivo de la divulgación. La divulgación no es para enseñar, por lo menos no es para enseñar en el sentido formal de aprenderse de memoria las leyes de Newton. Otra cosa es que pueda uno hacer una exposición donde estén encarnadas las leyes de Newton y uno las sienta en carne propia, como puede ocurrir en una montaña rusa o si se sube uno a un columpio o cosas así. Y otra cosa muy distinta es que encima te asesten las ecuaciones y un cuerpo se mantiene en movimiento, etcétera, ¿no? Otra es esto que ya mencioné, el público de la divulgación en el mejor de los casos es un público voluntario. Cuando yo escribo artículos o libros, yo no quiero que nadie esté obligado a leerme. Eso sería para mí un fracaso. Si a mí solo me leyeran por obligación, yo estaría muy triste y francamente se me quitarían las ganas de vivir. Yo quiero que el público se convenza y quiera acompañarme, ¿no? Quiera leer mi artículo y quiera leer mi libro. Entonces, en el mejor de los casos, no siempre es el caso, a veces sí los obligan, el público de la divulgación es voluntario y ciudadano, entonces más nos vale no menospreciarlo, sino respetar su inteligencia, tratarlo como un igual. Entonces, esto no podemos aterrorizarlo ni humillarlo. Y esta es una frase muy bonita que dice mi querida amiga Ana María Sánchez Mora en un libro todavía más bonito que se llama La divulgación de la ciencia como literatura. Dice, la divulgación comparte, no imparte. Y por eso esto se llama compartir la ciencia. Voy a tener que acelerar, porque si no, no acabamos nunca. Esta es otra cosa que nos dijeron una vez a Estrella Burgos, y a mí Estrella Burgos es la editora de Cómo Ves desde tiempo inmemorial. Y hace muchos años también llegaron unos físicos, unos investigadores, y estábamos comiendo con ellos en la cafetería de Universum, y nos dijeron, deberían de hacer un número de la revista para cada instituto de investigación de la UNAM. Y nosotros dijimos, sí, no, gracias, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros necesitamos atender al público y el público no le interesa que le hagamos propaganda de nuestra universidad,
ni propaganda. Si podemos hacer esa propaganda contando una buena historia que sea interesante y que le pueda interesar a un público general que lee por gusto, entonces bienvenido. Pero hacer un número para cada instituto de la UNAM, pues sería pues, pobre del público, ¿no? Digamos, la gente que paga una suscripción o que va al puesto de periódicos a comprar la revista, imagínense qué va a hacer con el número dedicado totalmente al Instituto de Fijación de Nitrógeno, ¿no? Ya sé que ya no existe, pero imagínense de ese tamaño. O al Instituto de Física, sin ir más lejos, ¿no? Imagínense todo el número dedicado al Instituto de Física, pues sería una pesadilla, ¿no? Nosotros necesitamos que cada número de la revista tenga cierta variedad para que haya altas probabilidades de que todo el público encuentre por lo menos un artículo que le interese. Y la otra es, desde luego, no hay que confundir la divulgación con propaganda. Eso lo pueden hacer en la Gaceta UNAM, lo pueden hacer en muchos lugares, posiblemente en las oficinas de comunicación pública de los institutos, puede ser, pero es pésima idea confundir la divulgación con la propaganda porque, pues si al público le aventamos un comercial, simplemente no nos va a creer y se va a ir. No es lo mismo que pasa cuando en la televisión salen esos infomerciales actuados, que pues no engañan a nadie, ¿no? Es claramente te están tratando de vender algo y uno deja de prestar atención y cambia de canal. Y esto es, no sé, me lo voy a saltar, les quiero decir otras cosas y no nos va a dar tiempo. Bueno, no, esto es importante. Y también tiene una historia. Hace muchos años, a mi amigo Martín Bonfil le escribieron una carta en su blog a propósito de una columna que él había publicado. Martín, creo que había escrito algo relacionado con la mecánica cuántica o algo así, y entonces, por lo visto, el autor de la carta que le mandaron a su blog se había sentido muy ofendido por algo que puso Martín, no me acuerdo qué fue. Pero entonces es muy chistoso, pero me puso también la carta a mí en mi blog, ¿no? Y decía, no, qué barbaridades, que estos divulgadores que se equivocan, que cometen errores, solo el experto es la única persona autorizada para divulgar, porque cualquier otra persona va a ser un desastre y va a confundir al público y va a decir tarugadas, ¿no? Y entonces como también me escribió a mí, yo dije, ok, pues le contesto, ¿no? Y le dije, sí, mira, está muy bien, suena bien eso de que suena incluso razonable, ¿no? Suena exactamente igual de razonable que decir que el Sol gira alrededor de la Tierra, es lo que uno ve, sin ir más lejos. Entonces, razonable sí es, desde luego. No suena mal. Entonces le dije, bueno, ahora imagínate, vamos a ponernos exigentes, que solo los expertos divulguen. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar a una persona experta. ¿Y cómo sé que encontré al más experto? Pues si tengo un experto, seguro que por ahí hay otra persona todavía más experta, ¿no? Y entonces, ¿dónde pongo la rayita de la expertitud, no? ¿Dónde digo ya me basta de expertitud? No lo sé. Entonces, puede ser un imposible conseguir al experto. Entonces, imagínense que ya tengo esa persona. Acá está la experta en el tema. Bueno, el problema es el siguiente. Esa persona experta sabe expresarse, ya sea por escritos o en una conferencia, sabe hilar dos palabras y que la gente no se quede dormida, o no le pase como la abundancia primordial de helio, pues ese es otro gran if, ¿no? Otro gran asegún. Entonces, bueno, ahora imagínense que ya tenemos a esa persona que es la súper experta y además escribe como Shakespeare, maravilloso, ¿no? Los hay. Bueno, ahora no podemos permitirle a esa persona que en su divulgación se aparte ni medio milímetro del tema en el que es experto, porque entonces ya no está diciendo cosas en las que es experta y entonces ya no se vale, ¿no? Y lo chistoso es que el individuo que escribió la carta no se privaba en su propio blog de hablar de las leyendas de las constelaciones, ¿no? De las leyendas griegas acerca de las constelaciones. Y yo le dije, bueno, claro, tú seguramente tienes un doctorado en la antigüedad clásica, ¿no? Porque si no, no puedes hablar de las leyendas de las constelaciones. Entonces, etcétera, etcétera, ¿no? La persona súper experta que escribe como Shakespeare, etcétera. Además, puede hablar de, si fuéramos a hablar de astronomía, es experta en toda la astronomía, porque resulta que los expertos cuando son expertos en una cosita así, ¿no? Ese es el ser experto muchas veces. Entonces, puede hablar de cualquier tema de astronomía o en eso ya no están. Entonces, se dan cuenta que hay un montón de problemas con esta idea de que solo el experto debe divulgar y yo se las escribí a este individuo. Tiempo después, una persona en un seminario que fui a dar creo que a Morelia, con investigadores, así como ustedes aquí, pero digamos que en Morelia, al final un individuo me pregunta, oye, ¿qué opinas de la idea de que el experto deba divulgar? Le digo, excelente pregunta, déjame, pues le digo todo esto mismo que les acabo de contar aquí, y terminado el seminario me paro y voy con él y le digo, eres tú, ¿verdad? Y sí, sí era. Y ahora resulta que somos
es un buen amigo, es un gran colega, es un gran divulgador y ha decidido dedicarse a la divulgación ya desde hace muchos años y es muy bueno. Entonces me da gusto decir que eso terminó súper, súper bien. Pero entonces, bueno, ven ¿quién sí debe divulgar? Bueno, Luis Estrada, que es un precursor de la divulgación en México, muchos lo consideran el máximo maestro. Yo no tuve el gusto de que fuera mi maestro, pero sí tuve el gusto de conocerlo y era una gran persona. Y Luis decía, era muy chistoso para hablar, era muy parco, a veces uno tenía que escarbarle a lo que había dicho. Y básicamente lo que decía, que, pues, que divulgue quien lo haga bien. Detrás de eso estaba la idea de que tienes que saber suficiente ciencia para poder hablar de ella significativamente y sin decir burradas, aunque no tengas el hiperdoctorado en el tema, y desde luego tienes que tener las habilidades comunicativas suficientes para hacerlo interesante, ¿no? Entonces, hay ejemplos de divulgadores que son investigadores y son grandes divulgadores, y también hay ejemplos de periodistas que son excelentes divulgadores porque escriben muy bien y además han hecho muy bien su tarea de enterarse de la ciencia que divulgan. Dicho lo cual, muy bien, perfecto. Ahora, ¿cómo le hacemos? Esta es una frase que le oí hace un par de años en el primer curso que di en la pandemia por medio de Zoom a una colega que es Cecilia Rosen. Es una periodista de ciencia muy buena y además que ha reflexionado mucho sobre el tema. Y ella decía, hay que invitar al público a pasar a la trastienda de la ciencia, ¿no? O sea, no hay que ponerle nada más la abundancia primordial de helio y decirle, mira, el Big Bang fue así y la temperatura y los elementos y la tabla periódica, sino que hay que invitarlo a que pase, a que vea cómo se hacen las cosas, ¿no? Muchas veces los museos de ciencia, ¿no? A veces hechos por investigadores, cuando dicen, ¿qué temas vamos a tratar? Ah, pues va a haber una sala de física, una de química y una de biología, y no salimos de la camisa de fuerza del programa de bachillerato, ¿no? Como si ciencia fuera solo física, química y biología y los temas solo fueran las leyes de Newton y el ciclo de Krebs y yo qué sé, ¿no? Y la verdad es que ciencia es mucho más que los meros resultados, que los puros resultados. Se puede hablar de resultados, pero cuando uno tiene que hablar de ciencia, puede hablar de tantas cosas más que también son interesantes y que también es importante que el público conozca, no más allá de qué cosas sabemos, es cómo sabemos lo que sabemos, ¿no? Muy bien, sabemos que hubo un Big Bang. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan convencidos? ¿O qué tan convencidos estamos? ¿Cuál es la evidencia? Y si uno platica cuál es, la cosa se pone mucho más interesante, porque además le estamos platicando al público que en la cadena de observaciones que arman un bonito rompecabezas, si uno dice, ah, pues es que hubo un Big Bang, la verdad es que hay unas cosas que tienen más certeza que otras. Entonces les podemos mostrar una ciencia mucho más interesante y menos de genios a los que les llega la inspiración divina y tienen ideas que son verdad porque lo dijo Einstein, ¿no? Ahora, otra vez ya mencioné esto, ¿qué tan seguros estamos de esas cosas? La incertidumbre en la ciencia, ¿no? Como científicos uno está todo el tiempo tratando con incertidumbres, en unos temas más y en otras menos, pero siempre lo hay, incluso no hay materias y materias y materias en las que uno aprende a lidiar con la incertidumbre y con la imprecisión y con todo, y a evaluarla y a ponerle numeritos, ¿no? Entonces, ¿por qué no le contamos todo eso al público? Es interesantísimo, ¿no? Desde luego, ¿cómo le hacemos para convencernos entre científicos de las cosas? Entonces ahí se puede hablar de las revistas científicas y cómo publican lo que publican, por qué se hacen las cosas como se hacen en una revista científica. Les digo todo esto porque lo hemos hecho en Cómo Ves y ha funcionado muy bien, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, artículos sobre la publicación en estos tiempos en los que ya no es la revista impresa por la que tu instituto paga una millonada para que la puedas leer, sino que la puedes consultar online y hay distintos modelos de negocio en los que paga el autor o paga el lector y cosas de esas, y a los problemas que esto ha llevado, como por ejemplo la aparición de revistas Patito, que se presentan como revistas científicas y dicen call for papers, ¿no? Y los científicos caen y les mandan papers y les mandan dinero y resulta que la revista no existe. Todo eso es interesantísimo platicárselo al público. Las controversias, ni hablar, esas son buenísimas. ¿Dónde hay duda? ¿Dónde sigue habiendo duda? ¿Y por qué la hay? Las veces en que ha habido conflictos de interés, en que ha habido fraudes. La política, todo lo relacionado con la cultura científica es nuestro campo y no nada más física, química, biología
o nuestro propio tema de investigación. Aunque por supuesto, si uno es investigador y tiene un tema de investigación y puede hablar de ese tema, eso siempre es un plus que puede hablar la persona que hace eso, desde luego. Pero también hay que saber cómo hacerlo para no insultar al público o aburrirlo, o las dos cosas. Bueno, y el problema, desde luego, es que en la persona que se dedica a la investigación, pues se la pasa leyendo papers. Y los papers son textos también, pero son textos escritos en un registro, una clave y con unos motivos totalmente distintos a los de un artículo en una revista que va a leer la gente por gusto. Y ahí puse una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque el artículo de investigación finalmente, ¿qué es? Es un llevarte por un laberinto amarrado en camisa de fuerza, de manera que el lector no se pueda desviar, porque uno ha preparado los argumentos con tanto cuidado y los expresa con tanta precisión que no deja resquicio para las interpretaciones, ¿no? Ese es el paper ideal. O sea, el lector acaba interpretando exactamente lo que tú dijiste y no se puede desviar. Otra cosa es cómo lee uno los papers. Los papers no son para leerse desde el principio hasta el final. Y uno lo que hace es, ¿no? Por supuesto, lee primero el abstract para ver si le interesa. Ya que leyó el abstract, se saltan las conclusiones. Ya que le interesaron las conclusiones, a lo mejor va... Uno lee el paper saltándose cosas, yendo de un lado al otro. Al otro es un documento que no está hecho para leerse de corrido, sino para consultarse de otra manera. Y eso es, bueno, en muchas formas es muy distinto del artículo de divulgación. Tampoco entraré en muchos más detalles, aunque hay cosas muy interesantes que decir. Entonces, básicamente, el paper, ¿para qué sirve? Bueno, primero va dirigido a muy pocos lectores en el mundo, porque uno solo dirige el paper a sus colegas, a nadie más, ¿no? El paper es para los especialistas, a los expertos, ahora sí, en ese tema, ¿no? Uno como cosmólogo lee un artículo sobre, yo qué sé, astronomía planetaria y puede que no entienda nada, ¿no? Desde luego está escrito en el lenguaje técnico, sin ambigüedades, porque se entiende muy bien entre los iniciados, pero sáquenlo de ahí y pues es como ponerse a hablar húngaro, ¿no? En una fiesta donde no hay húngaros. Y esto ya lo expliqué, ¿no? En fin, evitar interpretaciones indeseables. Desde luego no se permite deslices de poesía, fantasía, humor ni cosas de esas. Y por supuesto es un documento que a lo mejor nadie va a leer, a lo mejor nunca lo va a leer nadie, solo se va a leer el abstract, pero lo importante es muchas veces establecer la prioridad de los autores y marcar el territorio un poquito como los perritos marcan su territorio, ¿no? Así, esto ya lo hice yo, ¿no? Y no importa si lo leen o no, acá está registro, constancia de que lo hice yo primero. Y básicamente es convencer a sus pares. En cambio, el artículo de divulgación se parece un poquito más. Estoy diciendo el artículo de divulgación, pero fíjense que podría haber dicho el texto de cualquier tema para un lector general interesado en la lectura y que va a derivar placer de la lectura. Pero en particular un texto de divulgación. Entonces, el texto de divulgación no llevamos al lector por un camino fijo, más bien dejamos que ponemos, aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Aquí hay un paisaje con un cierto relieve, a lo mejor el relieve sugiere una dirección por donde irse, pero no la impone, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es más bien un escribir sugiriendo por dónde queremos que se vaya el lector, sin imponerlo y sin obligarle, ¿no? Y básicamente eso es el lenguaje literario. Ahora, lo chistoso es que si lo hacemos bien, entonces el lector se va a ir exactamente, dejándole toda la libertad al lector, podemos lograr que el lector se vaya exactamente por donde nosotros queremos, que es una paradoja muy interesante cuando uno lo logra. Bueno, acá está el resumen del artículo de divulgación, o en general, el texto literario, pues el ensayo literario para leerse a gusto, ¿no? Primero dirigido a un público muy amplio y mientras más lectores, mejor en general, ¿no? Salvo casos especiales en que es para niños o es para adultos mayores, ¿no? Y más que convencer por el lado de la lógica, aunque también tiene que conmover. Se apela, como en el lenguaje literario, se apela más bien a las emociones. No quiere decir que tengamos que hacer llorar al público con historias trágicas de la Rosa de Guadalupe. No, no es eso. Las emociones es mucho más amplio, ¿no? Es la literatura en general, la buena literatura, apela a las emociones y nos convence por ese lado, ¿no? No por el lado de la lógica súper rígida. Escrito en lenguaje
cotidiano, ¿no? Incluso literario, aprovechando sus ambigüedades, en lugar de deplorando y temiendo sus ambigüedades y tratando de evitarlas, es aprovecharlas, las ambigüedades. O sea que en el artículo científico no podemos permitir que se interprete lo que no queremos. En el artículo general, de interés general, aunque no queramos, no nos queda más remedio. Siempre va a haber otras interpretaciones y no podemos controlarlas. Se vale de metáforas que se prestan a muchas interpretaciones, pero son desde luego más, uno las recuerda mejor. Y el objetivo es informar y entretener. Voy a acelerar porque vamos fatal de tiempo. Bueno, esto sí es importante. El estilo es tan importante como el apego a la ciencia, ¿no? En el paper no se le pide a nadie estilo, aunque hay un artículo muy interesante de hace ya muchos años de los editores de Nature en los que dice, ay, señores científicos, ¿podrían por favor leer a Jane Austen para escribir mejor, no? Entonces, pero no se exige, se dice qué bonito sería si además tuvieran estilo porque sería más fácil corregirlos y entenderlos, pero no es una exigencia de Nature, ¿no? Cada vez más, pero todavía no. Entonces, bueno, ¿qué tiene uno que hacer para escribir estos artículos que son más bien para leerlo? Aquí hay unas cuantas recomendaciones muy generales. Uno es, hay que evitar ese lenguaje falsamente objetivo en el que se habla en impersonal, ¿no? Como si las cosas hubieran sucedido irremediablemente y impulsadas por las fuerzas de la naturaleza y no hubiera sido uno mismo el que hizo el experimento y condujo a los electrones por tal lugar para ver si hacían tal cosa que uno pensaba que iban a hacer, ¿no? Entonces hay que olvidarnos de esa relativa farsa que se adopta en el paper y hablar con una voz propia, o sea, que se note que es una persona la que está hablando y no una máquina de producir papers o una grabación, ¿no? O un texto, como se dice en inglés, de boilerplate, ¿no? Que es un texto ya convencional, hecho sobre machotes, sobre un modelo, ¿no? Entonces, una cosa muy importante es no tratar de engolar la voz, o sea, de hablar con una voz falsa, como cuando, por ejemplo, ¿no? Hay la divulgación para chavos, entonces les decimos, no, eso lo puse acá abajo. No, perdón, engolar la voz es más bien ponerse muy solemne y empezar a hablar así, ¿no? Y decir, eso no va a funcionar en va a funcionar en el paper científico, aquí no va a funcionar, ¿no? Si nos ponemos muy, no, si nos subimos al pedestal, ¿no? ¿No? Que yo tenía un amigo que era muy simpático, pero con gente desconocida se ponía así y empezaba a hablar con la voz más grave y haciendo así la voz más fuerte. Pobrecito, ¿no? Muy inseguro. Eso no hay que hacerlo porque eso nada más mantiene a raya al posible lector que se quiere acercar. Desde luego, no tratar de congraciarse con el público, sea quien sea, con trucos baratos. Muchas veces el público son niños o chavos y desde luego hay que evitar el amiguitos, ¿no? Es insufrible, ningún niño se lo cree, nadie dice amiguitos en la vida real. Y o chavos, préndanse, ¿no? Eso no va a funcionar. Pero hay una forma de hacerlo porque bueno, simplemente expresándose de una manera natural como en una conversación con un amigo y déjenme decirles, la manera de hacerlo está aquí más adelantito. ¿Por qué? Porque pues uno tiene que pensar en quién es el público y a veces decimos hay que bajarlo a nivel de divulgación. Yo alegaría que no es necesariamente un bajar, ¿no? Es un poquito como en una, perdón, como en una traducción que nunca se puede verter todo lo que se dijo en el idioma original, imposible poner absolutamente todo en una traducción. Entonces uno tiene que escoger qué es lo que deja en la traducción. Eh, entonces no es un asunto de nivel académico y de bajar, sino más bien de traducir a un lenguaje que compartamos con ese público, ¿no? Hay un mensaje producido dentro de la cultura de la ciencia, cuyo idioma solo hablan ahí, y nosotros estamos proporcionando un puente de conexión, como es una traducción, para la cultura, para quien comparte con nosotros la cultura más general, ¿no? Por ejemplo, ser mexicanos o ser hispanohablantes o ser seres humanos en 2022, ¿no? Entonces, no es tanto un asunto de nivel académico, sino de entender qué le puede interesar y preocupar al público número uno, sean gente mayor, profesionistas, fifís,
niños o chavos o lo que sea, ¿no? Y luego, lo importante para encontrar la voz y el tono es, ¿qué tengo yo en común con ese público? O sea, no buscar cómo creo que debo hablar para que me haga caso, haciéndome no sé, diciendo, chavos, préndanse, cosas así. Más bien, yo, Sergio, ¿qué tengo en común con este público para entablar una buena conversación? Y uno puede encontrar que tiene en común, hasta con un niño muy chiquito, uno puede encontrar cosas en común para hablarles con respeto a su inteligencia, sin decir, ¡ay, qué lindo! ¿Qué vas a estudiar de grande? No, uno puede entablar conversaciones significativas con una persona de 5 años, si uno sabe hacerlo. Y desde luego una persona de 98, siempre y cuando te oiga, claro. Bueno, entonces es más bien un encontrar qué tenemos en común con ese público, qué le puede interesar, y entonces así entablar la conversación sin estar pensando en bajar, subir, y en el entendido, desde luego, que tenemos que usar otro idioma y no el que usamos normalmente con nuestros padres, obvio, ¿no? Bueno, para eso hay algunos trucos changos. Yo quería tardarme 1 hora, bueno, denme 5 minutitos más. No de ahorita, sino de la hora, o sea, unos 15 minutos más. Hace unos años hubo una experiencia que se narra en un libro muy bonito que creo que se llama Creating Connections. Y en ese libro son un montón de autores, pero la experiencia fue la siguiente. Se reunieron gente de los medios en Estados Unidos, periódicos, programas de radio, series de televisión pública y cosas así. Se reunieron con un montón de científicos, no me acuerdo en qué lugar. Y entonces la idea era que los científicos iban a proponerles a la gente de los medios como a venderles sus historias para ver si a la gente de los medios les interesaban. O sea, ¿cómo te vendo yo, científico, mi investigación a ti, medio de comunicación? Y los medios de comunicación dieron charlas para decirles, bueno, ¿qué necesitamos nosotros para que nos interese y lo podamos publicar y le podamos sacar provecho para nuestro medio? Y estaba Nancy Linden, que era productora de la serie de televisión Nova, de la televisión pública gringa, que era, no sé si todavía existe, es una serie buenísima, unos programas excelentes, unas superproducciones fabulosas, no todas de ciencia, pero sí muchas. Y Nancy Linden dijo, bueno, hay 3 elementos fundamentales para el NOVA, o sea, el programa, el NOVA perfecto, que son story, story and story, ¿no? Esos eran los 3 elementos fundamentales según Nancy Linden. Entonces, básicamente lo que decía, necesitamos poder contar estas cosas como una historia. ¿Y qué rayos es una historia? Me voy a saltar este interesantísimo experimento, si no, no acabamos acá. Una cosa que se llama el experimento de Heider-Simmel, a lo mejor lo han visto, es un videíto en el que se ven unas formas geométricas moverse y que los participantes acabaron todos interpretándolo, ahora no cambian, fíjense, acabaron interpretándolo como historias de personajes con motivos. Les pongo un pedacito, ¿no? Se ven triángulos, líneas, ¿no? Moviéndose. Y cuando le preguntaban a los participantes que vieron esto sin que les dijeran nada, que habían visto, pues todo el mundo interpretó esto como historias. O sea, había personajes, uno malo o dos buenos, todos tenían intenciones, el malo quería como avasallar a los buenos y total los acosaba y los amenazaba, en fin. Y aquí en realidad no hay nada de eso, aquí en realidad hay unas figuras geométricas moviéndose en un plano. Entonces eso es muy interesante y sugiere fuertemente que tenemos un cerebro previamente conectado por la evolución para interpretar cierto tipo de informaciones que sería muy complicado describir con palabras llanas y en términos científicos. Nosotros las entendemos con toda facilidad desde muy chiquitos porque las interpretamos dentro de la lógica de una historia, donde hay personajes que tienen sus motivos individuales que pueden contraponerse. Entonces, así entendemos muy bien proyectado o preprogramado para interpretar situaciones que sería muy complejo interpretar de otra manera. Entonces, básicamente, una historia o una narrativa tiene que tener, número uno, personajes, aunque sean triangulitos, ¿no? Entes identificables con humanos, de alguna forma. Luego, muy importante también para que haya historia y no solo una enumeración de sucesos, tiene que haber algún tipo de conflicto, o sea, los personajes tienen objetivos que se contraponen o el personaje tiene objetivos que se contraponen a los de su entorno físico o social o lo que ustedes quieran
y entonces para alcanzar sus objetivos entra en conflicto. Y al final hay un intento de resolución, aunque no necesariamente se resuelve bien. Puede ver historias sin final feliz. Muy importante no dejar de considerar el posible final no feliz, ¿no? Y una cosa que dice, ya no me acuerdo quién, dice, la trama empieza cuando pasa algo que genera tensión, algo que suscita una pregunta. Un poquito como Chladni y Fermi en los textos del principio, ¿no? Uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Por qué entró Napoleón? ¿Qué hacen esas placas ahí? ¿Por qué Fermi puso un problema de afinadores de pianos en Chicago, ¿no? Pasa algo que exige una respuesta. Y ahí empieza la trama. Para distinguirla de la información, como en la abundancia primordial de Helio, digamos que la información tiene esta estructura, la estructura de una simple enumeración de hechos, ¿no? Esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero en cambio la trama tiene algo así, se puede ver como algo así, ¿no? Pasó esto y esto, pero también había pasado esto, por lo tanto esto otro. O sea, hay una interconexión lógica de esos sucesos que se enumeran. No simplemente es una enumeración, sino que están conectados de una manera causal. Y eso lo convierte en una trama para dejar de ser simple información. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo típico, creo que me parece que es de Edward Morgan Forster, que era un escritor inglés de principios del siglo pasado. Dice, informaciones, murió el rey y luego murió la reina, ¿no? Se enumeran dos sucesos, uno sucedió antes y otro sucedió después. Bueno, eso es simple información, es una enumeración. La trama empieza cuando dices, murió el rey y luego la reina murió de tristeza. Ahí ya hay una conexión causal entre las dos cosas. Entonces ya tienes ahí el principio, la semilla de una trama, desde luego, y además ya sugiere una pregunta. La primera no sugiere, o a lo mejor sugiere tantas que no queda nada claro por qué se murieron los dos. O, puede ser, murió el rey y 30 años después murió la reina porque tenía 1000 años. En cambio, claramente conecta los dos sucesos de una manera interesante. Bueno, aquí hay una forma, no es la única, pero es, digamos, la más sencilla de convertir la investigación en una narración con estas características. Y no simplemente, o sea, de una forma de narrar papers, si uno quisiera hacer eso. Hay muchas otras opciones, desde luego, pero uno puede querer narrar papers y es un ejercicio muy interesante y divertido. Y otra gran periodista científica, también buena amiga mía, que se llama Aleida Rueda, dice que es sacarle la trama al paper, ¿no? Tú lees el paper y tienes esa estructura que dijimos, donde además empieza con el abstract que te revela toda la sopa, ¿no? Es como si la película de misterio empezara diciendo, se reúnen en un castillo unos personajes y al rato resulta que matan al dueño del castillo y al final fue el mayordomo, ¿no? Ese es el abstract. En cambio, pues nosotros queremos todo lo contrario, nosotros queremos ir soltando la información con una lógica totalmente distinta que la de revelar todo up front, ¿no? Queremos irla soltando de tal manera que manipulemos al lector para que vaya descubriendo con el detective lo que va pasando. Y eso es sacar la trama en la bonita frase de Aleida Rueda. Y es más o menos evidente, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? Pues los investigadores, por supuesto. ¿El conflicto cuál es? Pues que están investigando, qué anomalía encontraron en la naturaleza o qué cosa que no se entiende quieren entender, etcétera. No se puede ser el conflicto. Desde luego los investigadores tienen conflictos de muchos otros tipos. Pueden tener conflictos con otros investigadores o con la agencia que les da la lana, ¿no? Desde luego, y esos también son interesantísimos. Pero en el mínimo tienen un conflicto con el mundo y la realidad. El intento de resolución será la investigación propiamente dicha, y desde luego al final, se resuelve o no, fíjense, siempre se cuenta como historia de investigaciones que culminaron en el éxito absoluto y hoy todos sabemos que sí hubo Big Bang, ¿no? Y cosas así. Pero fíjense que hay muchas historias de investigaciones en las que pues se iba por un mal camino, de hecho en la gran mayoría de los casos así es, y también es muy interesante contarlas porque también muestran cómo opera la ciencia. Entonces no tenemos que hablar solamente de lo que salió bien, ¿no? Yo hace unos años escribí un artículo sobre una investigación de un grupo internacional que les salía que había unas partículas que viajaban más rápido que la luz. Entonces la primera noticia que salió es, ¡ay, estos científicos demostraron que Einstein era idiota porque esto va más rápido que la luz! Y ahí se quedaron los medios de comunicación. En cambio, ¿qué hicimos en Cómo Ves? O por lo menos qué hice yo, pues me interesé en saber qué había pasado, entonces ya vi
no están diciendo que esto es absolutamente, que ya demostraron que Einstein es idiota, sino que haciendo otra cosa les salió este resultado, trataron de tirarlo y de darle patadas por todos lados y no les salió, y en su artículo piden auxilio, es decir, ¿qué está pasando, no? Y por supuesto, los medios no volvieron a hablar de eso porque pues ya no era interesante. Pero a los 6 meses resultó que había un cable mal conectado y entonces el resultado estaba mal simplemente. Y yo sí lo platiqué y me pareció interesantísimo cómo pasaron esos 6 meses y cómo llegamos a esta conclusión. No por haber resultado un relativo fiasco, deja de ser interesante para nosotros como divulgadores. Ya casi, ya casi, ya casi. Bueno, otra técnica muy importante que ya sugerí aquí con algunos de los ejemplos es lo que en teatro se llama a veces se llama el rifle de Chekhov. Chekhov era un dramaturgo ruso y Chekhov decía, si en el primer acto sale un rifle encima de la chimenea, para el tercer acto ese rifle tiene que haberse disparado. O sea, no metas elementos que no vas a usar. Todo lo que estás metiendo en tu historia es un signo, significa algo, no lo puedes poner de a gratis, no lo puedes dejar volando, tiene que suceder algo con eso. Entonces, si pusiste un rifle, tiene que pasar algo con ese rifle, ¿no? Y creo que es también Forster el que dice, hay que dejar cosas que quedan interesantemente incompletas, ¿no? Otra vez, lo que suscita una pregunta, básicamente. Aquí hay un par de ejemplos de artículos. Esto es de las primeras páginas de un libro mío sobre impactos de meteoritos y sobre todo empieza con uno que hubo en Rusia en 2013. Y después de una cierta narración dice esto, nadie se imaginaba que esta manía de instalar cámaras en los coches y poner en internet los incidentes notables, costumbre que tenían en Rusia, o inesperados, iba a traer beneficios científicos e incluso a contribuir a proteger a la humanidad de un peligro poco conocido. Pero eso es lo que sucedió el 15 de febrero de 2013, cuando a muchos kilómetros de altura sobre la región de Chelyabinsk ocurrió el más inesperado y notable de los incidentes. Bueno, la idea aquí es que esto incite a seguir leyendo. ¿Cuál es ese incidente, no? ¿Cómo es posible que la manía de traer cámaras porque no confías en nadie y luego poner en YouTube cuando te pasa algo insólito llevó a proteger a la humanidad de la posible extinción? Claro que uno quiere seguir leyendo, o es mi esperanza, y eso es lo que hice yo. Este es un poco el rifle de Chekhov. Estoy poniendo aquí un rifle. Por supuesto, para el final del libro, el rifle ya se archidisparó, ¿no? Otro ejemplo de un artículo que escribí sobre Tycho Brahe y cuando lo volvieron a desenterrar por segunda o tercera vez hace unos 10 años. Dice así, el biógrafo fulanito Dreyer se hizo eco de esta historia, la historia en 1890, en una biografía muy completa del extravagante danés, o sea, de Tycho Brahe. Durante mucho tiempo se dio por buena esta crónica, así de Kepler, y que cuenta cómo murió Tycho de una infección urinaria, ¿no? Quizá en parte por provenir de Kepler, pero ya en el libro de Dreyer se lee este interesante comentario. Casi no vale la pena mencionar un rumor tonto que no tardó en propagarse, según el cual Tycho Brahe podría haber muerto envenenado. Otra vez, ¿de qué se va a tratar el artículo? Justo de esa posibilidad, ¿no? Lo desenterraron para ver si no sería posible que hubiera muerto envenenado. Para más señas, escribí el artículo leyendo lo que habían escrito los investigadores en ese momento, prometían ellos resultados para no mucho tiempo después, y después de escribir mi artículo le escribí al investigador principal y le dije, oiga, ¿qué onda? ¿Cómo va eso? Entonces, ¿a Tycho lo envenenaron o no lo envenenaron o qué? Y nada más me contestó, it's complicated. Y no dijo más. Y no se ha sabido nada. Entonces, bueno, vayan ustedes a saber, pero funciona súper bien como rifle de Chekhov, ¿no? Funciona de maravilla. Ahora, desde luego, hay que tener cuidado de no hacer promesas que luego, de cabos sueltos, ¿no? Que luego deja uno por ahí, como en cierto artículo en el que me decían, una sección terminaba diciendo, pero en tal año unos investigadores mexicanos demostraron que las galaxias se formaban de tal manera, punto. Entonces uno decía, qué bien, ¿no? Ahora me va a hablar de esos investigadores mexicanos. No, no se volvió a mencionar a esos investigadores mexicanos ni su maravilloso resultado sobre, perdón, las galaxias. Entonces uno se quedaba, pues, como esperando que había pasado. Entonces, cuidado, hay que escoger muy bien estos rifles de Chekhov y luego dispararlos, ¿no? Tener mucho cuidado de asegurarse de que se dispararon para el final del artículo.
Bueno, hay otra técnica que usa uno mucho para, sobre todo esto que yo les decía, de usar un lenguaje mucho más evocativo, más literario, más que le deja al lector trabajito que hacer, pero que además puede hacer, es la metáfora. Ahora, en la secundaria nos enseñaban, no sé si a ustedes, a mí sí, si no mal recuerdo, que la metáfora era pues una comparación, pero donde no decías cómo, ¿no? Entonces, tus labios son como rubíes, era comparación, y tus labios son rubíes, era metáfora. Y uno decía, uno, pero qué pérdida. Y eso, díganme por favor, ¿para qué sirve, no? Resulta que nos habían informado mal, señoras y señores, porque como demuestran en un libro súper bonito, dos lingüistas que se llaman Lakoff y Johnson, que escribieron un libro en 1980, que se llama The Metaphors We Live By, y creo que hay versión en español que se llama Las metáforas de la vida cotidiana. Ellos demuestran que lejos de ser esa tarugada que nos decían en primaria, la metáfora es al contrario, es un mecanismo cerebral que tenemos para aprehender lo desconocido, para entender lo desconocido a partir de lo ya conocido, ¿no? O sea que cuando nosotros, no sé, por ejemplo, mi hija cuando era muy chiquitita, casi bebé, no estaba bañándose en la tina y el jabón hacía espuma y la espuma se levantaba mucho porque le pusimos un liquidito que hacía espuma y se le ocurrió decir, ay, son nubes, ¿no? No se estaba haciendo la linda, ni la simpática, ni la lista, era un cerebrito humano tratando de interpretar cosas nuevas que veía a partir de cosas que ya conocía, como las nubes. Excelente metáfora, ¿no? Y eso hacen mucho los niños, pero lo hacemos todos. Y la Coffee Johnson explican que hasta en el lenguaje de todos los días estamos metiendo sin saberlo lo que en el fondo son metáforas, que son, pero bueno, mejor un ejemplo para dejar las cosas concretas y para que entiendan por qué puse cómo hackearle la mente al público. Imagínense que yo les digo, mi amiga Livia se ríe muy fuerte. Bueno, ese es un enunciado factual que pueden ustedes ir a comprobar, no dice algo, al rato ya se les va a haber olvidado, no dice nada muy memorable, ¿no? Dice, pues qué simpática la Livia, ¿no? Pero, ¿y a mí qué? Si en lugar de eso yo les hubiera dicho, no, hombre, la risa de mi amiga Livia se mide en grados Richter. Entonces, eso es una cosa totalmente distinta. Y lo chistoso es que yo no dije muchas más palabras. O sea, en términos de bits y bytes, no di mucha más información. Incluso la información que di, si uno se pone en plan Sheldon Cooper, es completamente falsa, ¿no? Las risas no se miden ni menos en grados Richter, ¿no? Sin embargo, resulta muy elocuente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque la segunda frase contiene mucha más información que la primera, refiriéndose exactamente a lo mismo con una frase que además es falsa. Es muy peculiar, ¿no? Bueno, lo que está sucediendo ahí es una cosa muy bonita y es, yo les puse enfrente con esa frase dos cosas que ustedes conocen, una risa y los grados Richter. Paréntesis ya no se usan, pero bueno, una risa y unos grados Richter. Yo ya sé que ustedes saben que es una risa y que saben que son grados Richter. Entonces, yo que me invento la metáfora, tengo que estar seguro de que mi público va a conocer los elementos. Yo aprovecho lo que ustedes ya tienen en la mente para producir un nuevo significado sin decir yo las cosas. ¿De dónde salió la información extra? Pues ya estaba en las mentes de ustedes, ¿no? Porque lo que yo hice es ponerles los grados Richter y la risa, y eso implica un acertijo que el cerebro no se puede resistir a resolver. Entonces, durante un instante el cerebro dice, ¿de qué me está hablando este güey? Y si ustedes tienen confianza en que yo no los estoy tratando de llevar al baile ni decirles tarugadas, entonces van a tratar de interpretar lo que yo dije, y entonces lo van a encontrar. Y en ese momento en que encuentran la relación entre unos grados Richter y una risa, pues básicamente se les produce, no hay una pequeña descarga de placer muy bonita, como cuando uno entiende el chisme, el acertijo, el misterio, etcétera, ¿no? Cuando uno dice, ajá, ya entendí. Y básicamente esta es una forma de hablar que se usa mucho pues para mantener al público interesado. ¿Por qué no poder decir muchas de las cosas como estos implícitos tan interesantes que obligan al lector a pensar un poquito? Ahora, cuidado con meter elementos en la metáfora que nadie entienda, como alguna vez que vi una puesta en escena de una ópera de Wagner por un ponedor en escena muy encumbrado, ¿no? Un superintelectual mexicano muy de altísimos vuelos,
Y entonces era una cosa espeluznante porque estaban los personajes declarándose amor eterno, infinito y a lo largo de los siglos y más allá de la muerte, sentados en extremos del escenario mirando para enfrente sin expresión, mientras detrás de ellos pasaba una hermosa pantalla de un material muy novedoso en teatro en aquellos tiempos que brillaba rojísimo en la oscuridad. Entonces pasaba la pantalla roja y tú decías, ah, y al rato volvía a pasar y no se entendía un caramba, ¿no? Entonces cuidado con caer en que no se entienda. Pero una metáfora bien construida puede tener este efecto, ¿no? De una cosa mucho más memorable, una forma mucho más divertida de decir las cosas. Aquí hay, por ejemplo, una metáfora visual que se entiende también después de un momentito de pensarlo y es muy memorable, ¿no? Y otra vez hay un elemento conocido por todos y otro elemento un poquito más abstracto que se trata de asir con ese por medio de la metáfora, ¿no? El elemento conocido es, por supuesto, el problema de tener en la mano un helado que se te está derritiendo. Y el problema más abstracto es, por supuesto, el calentamiento climático, etcétera, etcétera. Es más o menos evidente. Ahora, a veces los científicos dicen, no, pero el público se puede confundir, no hay que usar metáforas porque el público, bueno, confíen en la inteligencia del público. Nadie va a pensar que estamos diciendo que el cambio climático se resuelve a lengüetazos, ¿no? Nadie va a pensar eso. Entonces hay que tener más confianza en la inteligencia del público y aprovechar esta forma de hablar que tenemos los humanos con sobreentendidos interesantes que lo obligan al lector a trabajar un poquito más y nos lo agradece. Bueno, acá hay otro, pero ya me gustaría más bien ya, podríamos seguir mucho tiempo, pero bueno, quisiera terminar con esto. El divulgador es un intérprete de la ciencia, sitúa, da contexto, explica en términos que le digan algo al público y la divulgación no es ciencia, en el mejor de los casos, es literatura cuyo tema es la ciencia. No me pasé tanto tiempo, me da mucho gusto. Entonces, pues muchas gracias y podemos pasar a la discusión, preguntas, disensiones, lo que ustedes quieran. Insultos. Creo que, bueno, muchas gracias. Creo que hay un montón de material que, pues, revisar y repensar, ¿no? Sobre todo estos errores que he visto que cometemos muchísimos nosotros, que nos empujaron, ¿no? Nos llevaron a de pronto tener que hacer divulgación y llegamos con amiguitos, ¿no? La ciencia es divertida y ahora vamos a divertirnos, porque bueno, eso fue lo que vimos, ¿no? Lo que aprendimos y es importante no seguir cometiendo estos errores. Y ahora que estabas hablando de asegurarte que tu público entienda, me acordé mucho cuando daba clases de química en una prepa y le dedico mucho tiempo a preparar mis clases y lo iba a terminar magistralmente. Bueno, la terminé con una referencia que solo yo entendí, ¿no? Que era a los expedientes X, the truth is out there, ¿no? Y vamos, y todos así se quedan como, ¿y eso qué? ¿De qué? Y yo, ¿cómo no había Demasiado visto? jóvenes. Demasiado jóvenes para saber la referencia y fue horrible, ¿no? Porque para mí Típico, era típico, como, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque además exacto, es que fantástico. De hecho, yo quiero hacer póster para mi oficina. Que mis eso estudiantes no es, lo van eso a es mucho. entender, ¿no? Eso hay que hacerlo todo el tiempo, actualizar ¿no? Pero el chiste que funcionó hace 20 años puede que ya no funcione. Y yo me he topado con ese problema. Hasta ahora más o menos me he dado cuenta de que, o sea, si alcanzo a decir, esto a lo mejor este público ya no lo capta, ¿no? Ya no lo capta o porque no estamos en el lugar adecuado o porque ya pasó demasiado tiempo y es otra cosa. Entonces, sin decir nada, uno simplemente va actualizando sus comentarios de ese tipo, ¿no? Sí, porque sí puedes caer en que, y entonces, ¿no? Los picapiedra, ¿no? Sí, ¿no? Oye, también le enseñé a mi hijo un meme, ¿no? Que estaba Celia Cruz con una mala cara y decía, esta es Celia Cruz viéndote usar esplenda. Y pues yo, me dio mucha risa, ¿no? Y se le enseñé a mi hijo y se me quedó viendo así como, ¿qué? ¿Y esto qué? ¿Por qué? ¿No? Sí. Entonces sí, hay que estar, bueno, tienes que conocer a tu público y estar como al tanto de lo que el público está viendo y cuáles son sus referentes, ¿no? Bueno, esta lección la aprendí cuando daba clases en la prepa. Dije, bueno, ok, ¿qué andan viendo estos chavos, ¿no? Para poder
ponerme al corriente y poder utilizar estas referencias, ¿no? Ándale, siempre y cuando también a ti te interese eso, ¿no? O sea, si Ah, sí, vas a claro. poner un meme, pues que a ti también te haga gracia, que no digas, ay, qué estupidez, pero esto es lo que están viendo estos idiotas, entonces los pongo, ¿no? De preferencia, ¿no? Que sea algo que a ti también te hizo gracia, o sea, algo que compartes con el público, justamente, ¿no? Para que no suenes falso, ¿no? Así es, sí. Y bueno, además es tu público, o sea, el que tú seleccionaste, pues pondría que tienes algo en común, ¿no? Y que te interesó por algo, no que penséis una bola de, no sé, También, ¿no? claro. Y bueno, me encantaría también en algún momento si hubiera una información como las cosas que se recomiendan no hacer, ¿no? Como esto de amiguitos, la ciencia es divertida y todas estas cosas que son pues errores que cometemos una y otra vez y que sería como padrísimo. A mí me gustaría tener como los 10 mandamientos, ¿no? Pero al Es que, revés. ¿No? ¿sabes qué pasa? El problema con los mandamientos o los contramandamientos es que yo siento que uno llega a sus mandamientos después, ¿no? O sea, que cuando uno llega, ya entendí, ya aquí están mis 10 mandamientos, es porque ya o sea, tú la persona que los escribe, ya padeciste, entendiste, pasaste un proceso y dijiste, ah, ¿no? Y que dárselos a alguien que no, a ver, no es malo, pero siento que no es muy eficaz. Se puede hacer. Ahora, aquí el único mandamiento quizás, todas estas cosas se resumen en una cosa, ¿no? Y es el respeto a la inteligencia del público, tenga la edad que tenga. O quizá dos, ¿no? Uno, respeto a la inteligencia del público. Cuidado con pensar que es inocente o tonto. Nada de eso, ¿no? Y la otra es imaginarte que es una persona con la que, o sea, que te encantaría que fuera tu amigo o algo así, ¿no? Es una persona que de veras quieres que diga, ay, qué padre lo que me está contando esta persona, ¿no? Algo así. Entonces son esas dos, su inteligencia y como si de veras quisieras, te murieras de ganas de platicarle a esa persona. Y eso resume todo, básicamente, ¿no? Eso explica por qué no hay que hablarles con amiguitos, bla, 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 ¿no? O a quien le estés hablando, también puedes insultar, si estás hablando con gente mayor de la tercera o la cuarta edad, también puedes decir, también puedes caer en presuposiciones tontas acerca de la gente mayor, ¿no? Entonces, sí, como, no sé, como los tratan a veces los cuidadores que los tratan también como si fueran mensitos, ¿no? En fin, nada más respeto a la inteligencia del público. Sí, hace unos días estaba viendo una charla de divulgación bueno, no era, bueno, trataba de ser de divulgación, eh, que decía, bueno, como ustedes saben, ¿no? Esto, y luego decía Sí, algo sí, que no sabía, ¿no? Que yo no exacto. sabía, ¿no? Entonces decía, no, eso yo no lo sé, ¿no? Ese es un clásico, ¿no? Recordemos que el ciclo de Krebs, pues no, no recordemos, ¿no? ¿Quién va a querer acordarse? Entonces, Yo quiero acordarme de no, eso. yo sé, lo dije por decir cualquier, pude haber dicho las leyes de Newton, que yo las amo con ternura, pero claro, yo, por eso he inventado maneras de explicarlas que no son las de la escuela. Pero más bien, si tienes, o sea, no hay que tratar de evitar eso porque haces que el público se sienta como, si yo no lo recuerdo o no lo sé, ya me dijeron menso, ¿no? Y más bien simplemente si necesitas algo, necesitas que sepan algo, se los dices, punto, ¿no? Sin decir, tú ya deberías de saber esto de la secundaria, ¿eh? Si no lo sabes que todo. No, calladito y con buena educación, uno dice, ahora, ahí corres el otro peligro, que es decir una cosa tan obvia y que sabe todo el mundo que también resulta insultante. Y eso también lo he visto ver millones de veces, como cuando seguramente has observado que en la Tierra cae agua del cielo, ¿no? Dices, a ver, dime qué clase de piedra tienes que ser para no haber... Y eso también es clasiquísimo. Entonces, aguas. Pero sí, Qué típicos. complicado, ¿no? Como todos, Llegar a ese sí, punto medio. sí, pero en el fondo, si uno lo piensa, no es tan complicado. Nada más hay que acordarse de pensar, de tenerlo presente, ¿no? Muy bien, gracias. Emilio, te paso por aquí el micro. Sí, claro. Bueno, pues, primero simplemente agradecerte, Sergio, por la charla que estuvo súper, súper padre. No sé si haya, las personas que están aquí en la transmisión, siéntanse libres de abrir su micrófono, hacer cualquier pregunta. Este,
también estoy checando el chat de la transmisión por YouTube, por si hubiera, aquí sí hay preguntas. Entonces, bueno, ahora es su oportunidad. Bueno, Bueno, pues aquí tenemos una que decía Ricardo Cerón. No sé si quieres abrir tu micrófono y platicarnos directamente o la leo. Yo no la entiendo muy bien, pero si nos quieres como platicar un poco más. Hola, Sí, Ricardo. buenas noches a todos. Hola. Sí, pues muchas gracias, Sergio. Muy interesante. La verdad que para todos aquellos que queremos entrar en este mundo no es nada sencillo, ¿no? Y por ejemplo, yo quiero comentar un caso un poco particular, no propiamente es de divulgación, pero sí tiene mucho que ver con la forma de expresión del lenguaje, ¿no? Que comentabas. Porque hay veces que tenemos un público que es muy variado, y a mí me pasa en uno de mis cursos, en la que tengo que dar clase a geólogos, a físicos, biotecnólogos, a ingenieros civiles, a personas formadas en química, y es difícil homogeneizar un lenguaje. Entonces hay veces, por ejemplo, el curso que yo doy es química del petróleo, pero en principio es para gente que ya hizo una licenciatura y va a hacer un posgrado dentro del Instituto Mexicano del Petróleo. Y esta materia es de tronco común, pero todas estas personas que ya hicieron una carrera, ahora tienen que conocer al petróleo, ¿no? O sea, de qué es, de qué está hecho, cómo se estudia, qué se puede lograr con él, etcétera, porque es la base de todo ese posgrado. Pero sí es muy complicado decírselo, por ejemplo, a alguien que nunca ha visto el petróleo, no sabe qué es. Por ejemplo, sobre todo ingenieros civiles, ¿no? Me ha tocado estudiantes que son ingenieros en mecatrónica. Entonces, ellos saben mucho de física, mucho de matemáticas, y homogenizar el lenguaje, por ejemplo, químico hacia ellos es bastante difícil, ¿no? O, por ejemplo, hay veces que tengo alumnos biotecnólogos que entienden ciertas cosas de química, pero no del área petrolera. O al revés, hay veces que tengo químicos y se aburren porque estoy hablando en un lenguaje que a lo mejor un poco vago, ¿no? Lo que comentabas justamente al principio. Entonces, sí es un verdadero reto tratar de encontrar eso. Y también cuando uno trata de hablar con personas que son no especializadas, es un reto mucho mayor. A mí me ha tocado también conversar con otras personas que, oye, Richard, ¿y tú sabes por qué cuando le echo el azúcar al agua de limón, primero que le echo, o sea, primero echo el limón y después quiero disolver el azúcar y nada más no se puede, ¿no? Algo tan simple como eso, hay veces, o sea, no me pongo en el plan de, no, sí, mira, lo que pasa es que la solubilidad de esto y lo otro, ¿no? Entonces, una forma muy sencilla de explicar a mí se me ocurre, bueno, es que recuerda que pues, es como, estás preparando, digamos, como un platillo, hay que seguir la receta. Hay veces que el orden en el que adicionas las cosas, sí puede llevarte a un resultado diferente. Entonces, si preparas una sopa, un arroz, como tú quieras, es muy probable que tengas éxito, muy probable que te salga algo completamente indeseable, ¿no? Entonces, si tú lo haces, inténtalo de otra manera. Primero disuelve el azúcar y después le echas el jugo de limón y me dices qué pasa. Oye, ¿qué crees? Es que sí me resultó. Bueno, pues ya lo tienes, ¿no? Ahora, ahí lo que pasa Entonces, es que te sí, están preguntando por qué pasa eso, ¿no? Entonces, ese ya sí, es, ese pero a sí. lo que voy es que no lo explico en términos de solubilidad, ¿no? De decir, oye, es que mira, primero se formaron puentes de hidrógeno con el ácido cítrico del limón, etcétera, etcétera, ¿no? Pues mira, a veces eso es lo que te piden y a lo mejor tienes que encontrar una manera de no decir puentes de hidrógeno en el peor de los casos lo explicas, ¿no? Es tal y tal cosa y yo qué sé, ¿no? Por estas propiedades mecánicas es difícil que se rompa, yo qué sé, ¿no? Yo tampoco sé por qué pasa eso. Luego me lo explicas. Pero eso, ¿no? Lo explicas, lo explicas. Si lo bonito es que si uno lo entiende bien, lo puede explicar sin recurrir demasiado a los términos técnicos, ¿no? Esa Sí, es la claro. cosa. Pero lo que pasa es que, claro, improvisar una respuesta así en el aire, cuando te lo preguntan ahí mismo, pues no es fácil tampoco, ¿no? A lo mejor si te sientas y tuvieras que escribir un artículo de eso, ya con calma reflexionando puedes encontrar, inventar un nuevo lenguaje para decir todas esas cosas, que es básicamente el problema que uno tiene luego cuando quiere explicar esas cosas. En mis libros
en el de los meteoritos y todo lo que hice es irme inventando el lenguaje para decirlo sin los términos técnicos, ¿no? Y pues cuesta trabajo, claro. Así improvisado en el momento, pues mira, uno recurre, ¿no? Uno tiene ciertos recursos teatrales y ya guardados en el bolsillo y haces lo mejor que puedes, ¿no? Si te lo piden así, digamos, de bote pronto. Pero ya cuando uno lo hace con cuidado, pues sí vale la pena reflexionar bien cómo tratar de no aventar el terminajo técnico por delante, ¿no? Sí, exacto, que es finalmente lo que he tratado de ir evolucionando, por ejemplo, yo en mi curso, de tal manera que ahora el lenguaje es tampoco ser demasiado vago, ni tan técnico, de tal manera que todos me entiendan, ¿no? Llevarlos de la mano, de que entiendan la parte conceptual de la química, hacer algunos pequeños ejercicios de que me pasa esto, ocurre esto, estas características definen esto, si yo cambio esto, cambian sus propiedades, e irlos introduciendo poco a poco un lenguaje más técnico, ¿no? De tal manera que antes del tercer tercio del semestre ya tenga yo una base para que yo pueda comunicarlo de manera más adecuada. Ahora, tú ahí estás hablando de una situación en la que estás en medio de la educación formal, entonces ahí tienes toda la Sí, claro. comunicación para aventar los términos técnicos que quieras, ¿no? Sirve en la educación formal aprovechar técnicas de la divulgación, desde luego, pero no es obligatorio ni solo sirve para eso la divulgación. Ahí tenemos aquí Sí, una mano claro. levantada de Mónica Nayeli. Oye, gracias, Ricardo. Sí, gracias. Mónica Nayeli. Muchas gracias, Ricardo. Adelante, Moni. Hola, oye, yo tengo una duda existencial de cuando se cruza esta divulgación con, por ejemplo, comunicación de riesgo o cuando quieres llevar a las personas a una acción, por ejemplo, ¿no? O sea, en cambio climático, entonces dices, no, pues los osos polares y tal, y les cuentas la historia, entonces dices, no, y por eso, ¿no? O cuando ven la de los popotes, ¿no? Y entonces no los usas y tal. Y porque por ejemplo nosotros tenemos en lo que hacemos de calidad de agua, vemos mucho esa parte eh, de no angustiar a la gente, pero sí llevarlos un poco a la acción. Y a veces, quizá a veces no es suficiente la manera en cómo se está informando en algunos lugares de la República porque no están utilizando estas potabilizadoras, ¿no? Que ya existen y entonces siguen bebiendo agua contaminada. Entonces, pues, pues esta es la solicitud, ¿no? O sea, en qué momento, por ejemplo, se puede vincular esta divulgación con esta llamado a la acción, pero que no transmitas tanta angustia, ¿no? Como, ay, ¿no? Que sea apocalíptico esto, ¿no? Pero sí que digas, oye, sí lo tienes que hacer, ¿no? Fíjate que, no, esa es una excelente pregunta porque además es justamente uno de los ámbitos particulares en los que se usan técnicas de divulgación, pero que es muy distinto al que yo estaba hablando. O sea, yo te estaba hablando de, ay, vamos a escribir una revista muy bonita donde leas por gusto, ¿no? Tú estás hablando de comunicación de riesgo, ya sea para la salud o para el planeta. Entonces, ahí es chistoso porque las cosas son bastante distintas y hay que ir con mucho cuidado. Es distinto porque en efecto ahí sí quieres llevar a una acción y no nada más, ay, el público es libre, que haga lo que quiera, que deje el artículo a la mitad si no le gusta, ¿no? Entonces ahí sí es un poquito distinto y algunas de las cosas que puedo haber yo dicho aquí a lo mejor no son ciertas. Ahora, si de todas maneras puedes decir las cosas respetando la inteligencia y todo eso, pues mucho mejor. Pero, por ejemplo, pues, ¿qué harías, no sé, con la vacunación, por ejemplo? Pues sí tienes que decir en algún momento, de alguna manera, hay que vacunarse, ¿no? O hay que dejar de usar popotes, o hay que potabilizar el agua, o lo que sea, ¿no? Ahora, otro problema en ese ámbito es que ya nos han dicho tantas cosas que uno ya está harto, ¿no? Por ejemplo, del dedito regañón, ¿no? Tú dijiste, no hay que angustiar a la gente, de acuerdísimo contigo en cómo ves cuando tenemos que decir esas cosas. También Estrella, la editora, lleva mucho tiempo diciendo, también hay que dar esperanza y buenas noticias, ¿no? No podemos estar en el plan, vamos a morir y cosas así espantosas. Y la otra es que se cae muy fácilmente en el tonito del dedito regañón, ¿no? Entonces no sabes cuántos artículos me toca corregir y tratar de
donde dicen, ay, es que somos una plaga espantosa, ¿no? Entonces yo estoy harto de la plaga espantosa y de que somos horribles y que los seres humanos somos asquerosos. Mira, puede que sí sea cierto, pero ya está tan pisoteado y manoseado ese tono que a mí francamente ya me fastidia. Y yo creo que al público también ya no le dice nada. Entonces hay que inventarse nuevas maneras. Mira, no sé si se acuerdan, hace unos años circulaba, por lo menos en YouTube, una cancioncita que resultó ser un anuncio del sistema de trenes británico, que era para que no te cruzaras en las vías. Entonces, en lugar de decir, vas a morir si te cruzas en las vías, hicieron una canción chistosísima que se llamaba Dumb Ways to Die, ¿no? O sea, formas tontas de morir. La canción era, búsquenla, es una maravilla. La canción era pegajosa, chistosa, divertida, y básicamente te decía, no seas idiota, no se te ocurra cruzar vías del tren, ¿no? Entonces eso lo que hicieron es inventar una nueva manera de decir, por favor no hagas esto, por favor sí haz lo otro, que no fue, ay, amiguito, debemos hacer esto y debemos hacer lo otro. No, es que ya cuando ponen, debemos mantener, es horrible, ¿no? Pues básicamente ya estás buleando a tu público, ¿no? Cuando haces eso. Pero en comunicación de riesgos, pues si la alternativa es que el público no haga lo que tiene que hacer, pues a lo mejor ni modo, ¿no? Pero sí, para mí es un dilema que a veces no me deja dormir. Por suerte yo no me dedico a comunicación de riesgos, pero lo pienso y digo, pero es que ¿cómo le hace esta pobre gente, no? Excelente. Gracias, Moni, gracias, Sergio, por la respuesta. Hay una pregunta que nos hace nuestra colega Beatriz Díaz, que un poco hablaste de este tema, ¿no? Sobre si tú crees que la divulgación la debe de hacer necesariamente los expertos, los científicos, pero si podrías comentar, o sea, obviamente no depende de ti, ¿no? Pero el contexto del SNI, ahora se nos obliga, o se les dio mucho peso a la parte de divulgación. Entonces, Beatriz pregunta, ¿por qué se nos está obligando? O sea, ¿qué podrías tú comentar al respecto? Pues sí, no, híjole, que sí tengo cosas que decir. Bueno, lo del experto, ¿no? Ya vimos que quien lo haga bien, y hay gente que, a ver, yo he escrito un montón de libros, yo estudié física, pero no quiere decir que yo sea experto en los temas de los que hablo, soy experto a nivel, en fin, ¿no? Entonces, quien lo haga bien. Ahora, cuando a la gente, ¿por qué el CONACYT está obligando a que haya divulgación? No lo sé, sospecho que es porque pues es de esos temas que siempre hacen bonito, ¿no? Decir, a mí me interesa muchísimo, me parece importantísima la divulgación. Como que es una cosa políticamente correcta de decir. Eh, Desde hace mucho tiempo. Claro que es importante la divulgación, ¿no? El CONACYT lleva siglos antes de este CONACYT diciendo, claro que es importante la divulgación y luego no haciendo nada al respecto, ¿no? O haciendo unas cosas extrañísimas, como poner el bonito índice de revistas de divulgación y luego cuando te mandan cuando a uno le dicen, oye, ¿nos podrías ayudar a evaluar revistas de divulgación? Te mandan unas formas y unas fichas que dices, ¿yo dónde meto divulgación en esto? Estos son criterios para evaluar revistas de investigación, yo no puedo hacer nada con esto, ¿no? Entonces, ahí las ambigüedades del CONACYT. Ahora, pues se pusieron más así, no lo sé muy bien, pero sí hay un problema, como lo estaba yo platicando Emilio hace rato, cuando obligas a la gente a hacer divulgación. Siempre decimos, qué padre que haya más divulgación y todo eso, pero también es un poquito, pues lo dice uno porque es políticamente correcto, pero si se obliga a la gente a hacer divulgación, corremos el riesgo de que lo esté haciendo gente que lo hace a regañadientes, o sea, sin ganas, y también corremos el riesgo de que se ponga a hacerlo gente que no le interesa y no lo quiere ni lo puede hacer bien. Entonces yo veo, digo, suena muy bonito decir que padre que el CONACYT se interese en mi profesión, ¿no? Pero no sé qué tan bueno sea para el público. Si inspira vocaciones de divulgación en investigadores que son divulgadores natos, maravilloso, pero el problema es que pues, va a haber muchos que ni quieran ni puedan, ¿no? Entonces yo veo ese problema con ese asunto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues nada, díganle ustedes al CONACYT, ¿no? Que no es cierto que necesariamente todo el mundo tiene que divulgar.
Yo sí creo que sería muy bonito que haya muchos investigadores, muchos investigadores e investigadoras, pues, ¿no? Que divulguen lo que hacen con gracia, sería maravilloso, pero es que no todo el mundo lo va a poder hacer, ese es el problema. No todo el mundo lo va a poder hacer, eso es un hecho. Entonces, a lo mejor vamos a acabar con un montón de divulgación que es para quitarse la vida, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero esa es mi preocupación personal. No, de acuerdo. Yo lo comparto. Aunque creo que un poco, bueno, o sea, es muy reciente el nuevo calendario, entonces, digo, perdón, el nuevo reglamento, entonces creo que no es totalmente claro y creo que, digamos, en afán de decir la verdad, creo que no es tal cual que se nos obligue, ¿no? Sino que se está buscando que haya mucho más... dar de regreso a la sociedad de muchas formas. Entonces puede ser... Excelente. Sí, que yo creo que es loable, ¿no? O sea, porque también desde la ciencia podemos correr el riesgo de sentir que estamos en un castillo de marfil y que no nos merecen y que lo que hacemos no tiene impacto en el quehacer de Claro, la... eso está muy bien, pero es lo que te digo. ¿Cómo puedes decir, cómo puedes hablar en contra de esa idea? ¿No? Es un poco como cuando en Australia tuvieron que reducir poblaciones de koalas, ¿no? Porque eran una plaga. La gente, ¡ah! No, están matando ositos de peluche, ¿no? Entonces es muy difícil ir en contra pero sí hay asegúnes, pues, ¿no? Tenemos otra mano levantada de Cristóbal. Sí, hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por esta plática. La verdad es que tomé nota de todo lo que fuiste diciendo. Pues mi caso es, yo realmente no soy de ciencias como las que hablaste, yo soy historiador. Entonces, pues igual ya es como algo, creo, distinto, ¿no? Y esto de la narración así, pues es a veces más fácil, creo, en historia. Pero bueno, más bien lo que te quería preguntar es, digamos, tú ahorita nos hablaste de divulgación en forma, digamos, de texto, ¿no? Pero esto que nos dices, ¿se puede aplicar en otras formas de divulgación? O sea, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Y las infografías y los videos de TikTok, de Instagram, todo eso que pues realmente creo que ahorita está bastante en boga. O sea, digamos, siento que hay cosas que sí se pueden aplicar, pero no sé tú cómo lo ves. Es una excelente pregunta. Qué bueno que no me clavé demasiado en hablar solo de lo escrito, porque sí, en efecto, pues cada vez es menos relevante cada vez son más relevantes muchas otras cosas que no son escritas. Entonces, muchas de las cosas que dije aquí creo que se extienden a cualquier plataforma, medio y forma de distribución y lenguaje de divulgación, ¿no? El respeto a la inteligencia y la confianza en la inteligencia del público es una que yo creo que sí, el tratar de buscar historias y que sea placentero y que sea divertido y que sea agradable, creo que se extiende a lo que tú quieras. Claro, cada medio y cada plataforma tendrá un lenguaje que le va a ser particular y entonces hay que buscar por ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando Twitter era de 140 caracteres y la gente quería divulgar la ciencia en Twitter, ya después vimos que no servía para eso, ¿no? Pero pues decías, bueno, a lo mejor lo que hay que hacer es haikus de ciencia, ¿no? Que con muy pocas palabras digas un montón de cosas. En TikTok ser otra cosa, ¿no? Como dices cosas en un video muy breve, en YouTube. Entonces, cada una tendrá su lenguaje particular, como lo tiene el cine en comparación con el teatro, digamos, o con el texto escrito. Ahora, la otra es que finalmente todo esfuerzo bien planeado va a pasar en algún momento o puede pasar en algún momento por algo escrito, ¿no? Y yo creo que todas estas ideas de cómo puedes aprovechar las metáforas para decir las cosas de una manera más memorable, funciona muy bien cuando hablas. De hecho, funciona mejor cuando hablas que cuando escribes. Y se pueden extender también a videoblogs, a TikToks, a historias en Instagram. Pero sí, yo creo que también va llegando la hora en que hay que pensar más específicamente y hay que tener como gente experta en cada una de esas plataformas que nos pueda hablar del caso particular del lenguaje de esa plataforma. Pero siento que muchas de las cosas, que no todas, pero muchas de las que dije aquí se extienden a todo eso. Sí, igual, muchas gracias. Yo tengo una duda, sí, que en mi caso particular,
la mayor de las veces que me he aproximado a la divulgación es con charlas. Y me cuesta mucho trabajo pensar cómo evaluarme objetivamente. Ahora con las charlas virtuales está la ventaja que queda el registro, ¿no? Entonces, si estoy muy aburrido me puedo chutar a mí mismo y decir, ay, aquí dije esto mal, acá no, lo que sea. Pero en general, ¿cuál sería como tu recomendación en tu experiencia? ¿Cómo determinas o cómo sabes si hiciste una buena tarea o no? No puedes entrevistar obviamente a las personas al público que fue cautivo. Pues ¿Cómo lo mira, haces? básicamente el aplausómetro y el carómetro cuando estás enfrente de la gente, ¿no? Ahora, es muy difícil evaluarse uno mismo. Es muy bueno, antes de seguir de lo que voy a decir, lamentablemente yo nunca lo hago, pero es excelente si te puedes ver, ¿no? Yo es que, pero de veras, o sea, habría que verse uno mismo porque eso te ayuda a decir, hice demasiados gestos, fui demasiado rápido, no hice suficientes pausas, ¿no? Se me subió demasiado la voz porque me emocioné, un montón de cosas que yo sé que a veces he podido cometer como error. Entonces es excelente si uno puede ver y aguantarse el horror de verse a uno mismo haciendo el oso. Es excelente si lo pueden hacer. Ahora, si no, sí funciona cuando estás ahí sí ves la reacción del público, ¿no? Eso es lo maravilloso de estar también en presencia, que tú ves, o sea, tú sabes si el público se está aburriendo inmediatamente. Ahora, para eso, por supuesto, pues no hay que caer en un error, que no me acuerdo, alguien hace mucho me dijo, ay, es que a mí me enseñaron que para hablar en público tenía que fijar la vista en un punto en la pared lejano y nunca mirar al público y hablar y hablar y hablar. Yo dije, bueno, es que eso es exactamente lo que no hay que hacer, ¿no? O sea, tienes que estarle hablando a gente que está ahí, entonces tienes que verlos individualmente. A veces hasta dices, ¿no? A veces hasta haces referencia a alguna persona que esté en el público o preguntas en general y necesitas hablar como una persona. Entonces, te das cuenta, uno se da cuenta qué funciona y qué no. Y funciona mucho, desde luego, no soltarse a hablar de cosas abstractas, decir mucho, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto, siempre y cuando venga al caso, porque también se puede cometer el error de decir yo cuando era chiquito y que no venga nada al caso y que resulte horrible, ¿no? Funciona ponerse en una posición vulnerable uno como conferencista en el sentido de que, no sé, a veces haces confesiones, ¿no? Para mejor transmitir tu punto y eso pues produce mucho morbo, yo qué sé, es una cosa así, a la gente le encanta que te pongas en posición vulnerable, o bien tú eres el objetivo mismo de tus bromas y de tu humor, ¿no? Tú eres el que queda como un idiota en tus chistes. Eso el público te lo agradece infinitamente, ¿no? Entonces agradecen que los entretengas con grandes historias, que no los trates como idiotas y les expliques y entiendan y que te pongas en esas posiciones vulnerables. Pero una vez que haces eso, tú puedes ver por las reacciones. Creo que todos lo sabemos. Todos hemos dado clases o conferencias o cosas así y sabemos que se sabe perfectamente cuando el público está ahí y cuando no. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta que Catherine Sánchez pregunta si hubiera como bibliografía sobre teoría de la comunicación de la ciencia que nos puedas compartir como alguna, me imagino que estaría bueno para empezar. Uf, ¿por dónde empiezo? Fíjate que tendría que haberlo pensado mejor. Es que hay muchas cosas, a muchos niveles, de muchos aspectos, pero a ver, yo aquí hablé de un montón de cosas que son básicamente cómo escribir bien o expresarse bien por medio de la palabra. Y para eso son excelentes los libros acerca de cómo escribir, no tanto los que te hablan de gramática y ortografía, ¿no? Sino los libros que te hablan de cómo escribir novelas. Esos son excelentes. Tengo aquí uno que sé que existe en inglés y en español, es que se llama On Writing, es de Stephen King. No tiene nada que ver con lo que escribe Stephen King, le puede uno gustar o no, a mí no particularmente, pero este libro es una joya. Y se trata del oficio de escribir, creo que en español se llama Mientras escribo o algo así. Y es el oficio de escribir. Y es un libro en el que además de estarte diciendo qué cosas funcionan o no, no solo en lo que él hace, ¿no? Porque no se mete mucho con él es
relativamente modesto con lo que él mismo hace y habla de lo que funciona en literatura en general. También dice un poquito, bueno, pues sí, yo he ganado un montón de lana con mis libros, que para qué les miento, ¿no? Dice Stephen King. Y bueno, eso es así. Pero, y encima de todo es un libro con el que te mueres de risa. O sea, es divertido todo el tiempo. O sea, que encarna perfectamente lo que está tratando de enseñar. Pero en general los libros de escritores que te cuentan cómo escribir son muy buenos. Tengo otros, pero son menos conocidos. Este es conocido y relativamente fácil de encontrar. Por supuesto, hay que leer buena divulgación para copiar el ejemplo, ¿no? Pues cada quien tiene sus modelos, pero hay que pensar. Miren, por ejemplo, para lo del ambiente, como ejemplos del ambiente y el cambio climático y todo eso, yo les puedo decir que desde hace mucho el tema para mi lector, no para mí como divulgador o parte del equipo de una revista que tiene la obligación de informar al público cosas importantes. Como lector me aburre profundamente de toda la vida, hasta que me encontré un libro maravilloso de una periodista gringa a la cual yo ya le había leído un artículo que a mí me parece que es divulgación perfecta. Se llama Elizabeth Kolbert, Kolbert con K, y el libro se llama Field Notes from a Catastrophe, o sea, notas de una catástrofe. Y es un libro que me regalaron ya hace un buen número de años y lo empecé a leer y de repente me di cuenta que estaba yo sin poder parar de leer un libro sobre cambio climático. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo de veras se le hace, ¿no? Elizabeth Kolbert tiene otro artículo increíble, pero así me parece que es el artículo perfecto, no tiene desperdicio. Es un artículo que salió en el New Yorker hace mucho, pero lo encuentran en internet, se llama Ice Memory, y también habla de ese tipo de cosas. Si ustedes pueden leer ese artículo que se llama Ice Memory, es un ejemplo. Les digo, yo lo uso como ejemplo del artículo perfecto, porque no tiene desperdicio. Y luego hay un libro que también opino lo mismo de ese libro, que es de otra periodista que se llama Dava Sobel, Dava D-A-V-A, Sobel, S-O-B de burro E-L. Ella en general es muy buena, pero hay un libro que tiene desde ya hace cierto número de años que se llama Longitude, existe en español, Longitud, que también me parece el libro perfecto. O sea, así se hacen las cosas y no de otra manera, ¿no? Entonces hay bibliografía para enseñarte cómo escribir y hay bibliografía de ejemplos de cómo escribir, ¿no? Escribía Stephen Jay Gould, ahora me cae un poquito gordito porque me parece un poquito mamerto, durante mucho tiempo me pareció, escribe muy bien, pues escribía muy bien. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quién más? Uy, es que hay ejemplos clásicos excelentes. Alguien puso aquí un comentario. ¿Quién nos decía? Yo leí un libro que se llama Estrategia de Divulgación Científica. Bueno, ese sería un libro, ese no lo conozco, pero ese sería un libro que te da estrategias, que fue lo que yo traté de hacer aquí, ¿no? Y también dice Ricardo, el proceso de enviar un artículo a la revista, ¿cómo ves? Ah, la respuesta es dolorosa para nosotros, no tanto bueno, para ustedes también un poquito. No, el proceso es muy, muy sencillo. Tenemos un correo que creo que se llama CB Artículos o Artículos CB, o sea, como ves en Gmail. Si no, agarran ustedes la página de Cómo Ves y por ahí dice a dónde. Y ahí nos llega. El problema es que somos tan poquitas personas y encima nos corren a la mitad del equipo y estamos tan atribuladas que no nos damos abasto con la lectura de esos artículos. Estamos ya en proceso de mejorar ese rollo. Entonces, ustedes mandan ahí los artículos y un día acabamos por leerlos, pero no les puedo prometer que va a ser rápido, ¿no? Porque siempre ha sido nuestro coco absoluto no tener suficiente gente para sortear lo que nos llega por Gmail. Otra posibilidad es, me los mandan a mí y yo los encamino directamente a nuestro equipo de revisión, básicamente integrado por mí y Estrella, la editora, y un par de personas que nos ayudan. Pero exacto, o sea, no les digo que no está sistematizado, no es una cosa que hagamos consistentemente todos los días, porque no nos da la vida, es una desgracia. Pero bueno, ese es el procedimiento. Al mail de Cómo Ves, o a mí a lo mejor, y ahí, bueno, les daremos una opinión. Entonces, lo que sucede muchas veces es que
yo, por ejemplo, ahora me tengo que poner a revisar el Gmail. Entonces, cuando yo reviso el Gmail, tenemos tantas cosas que ya a veces uno se va a los que tienen más tiempo esperando y trata uno de sacar rápidamente. Y lo que hacemos es ver si, número uno, pues es un tema al que se le pueda sacar una bonita historia, ¿no? Que el artículo sea una cosa que podamos llevar nosotros al estilo conmovesiano. La gran mayoría de las veces no lo son, porque no hemos dicho con toda claridad cuál es ese estilo conmovesiano, entonces nos llegan muchas cosas muy distintas. Entonces lo que vemos es, básicamente, el tema de veras es de interés general. El artículo está escrito de tal manera que no sea demasiado difícil llevarlo a la forma conmovesiana, y lo malo es que muchas veces lo que nos llega son artículos escritos como clases o como reportes de investigación, ¿no? Como enumeraciones de hechos. Y luego, pues les decimos a los autores, pues muchas gracias, pero tiene estos problemas, ¿no? Y a veces los autores dicen, bueno, ok, hacemos otra versión y la mandan. Y entonces nosotros estamos en problemas porque decimos, pues, ¿cómo lo vamos a haber hecho trabajar y luego no publicarlo? Entonces a veces lo que hacemos es, pues, a ver cómo le hacemos, pero lo trabajamos con el autor o la autora hasta que lo podamos publicar. Entonces, lo que sí, o sea, sí trabajamos con los autores y les decimos, tiene estos problemas, por favor solucionenlo, y así vamos pimponeando versiones, ¿no? Eso sería lo que sucede. Y a veces sí decimos, híjole, es que no vemos por dónde podemos meter esto. Si eso le sucede, por favor, nunca se lo tomen a mal, no es un comentario personal, no es nada de eso, ¿no? Es el doloroso trabajo del editor, ¿no? Que a veces dices, esto no es para mi revista, es para alguien más. Pero no pierdan el ánimo, ya estamos evaluando, ya estamos dictaminando más seguidito. Excelente, muchas gracias. Pues todavía quedan algunas preguntas acá en el chat del YouTube, pero para no abusar de tu amabilidad, creo que igual podríamos ir cerrando Pues si quieres alguna otra preguntita o algo así. Sí, bueno, pues mira, hay una pregunta que nos hace Víctor Hugo Herrera, que es para divulgar. ¿Se pueden usar imágenes como si el artículo fuera una historieta? Ah, pero por supuesto que sí, no, claro, no se limiten en formatos y presentaciones, hagan cine, teatro, sketch, performance, haiku, historieta. Ahora, eso sí, muchas veces cuando la gente hace historieta, a veces no sabe mucho de historieta. Supongo que quien lo pregunta, que Víctor, me dijiste, que pregunta, supongo que sí sabe más que es una historieta, porque a veces, ¿no? Como en el Año Internacional de la Física hubo varios intentos de físicos, mis queridos colegas, y entonces ellos pensaban que hacer historietas era simplemente dibujar cuadritos, ¿no? Y pues resulta que no es eso, que quien sabe de diseño y quien sabe de narrar y todo, sabe que la historieta es un lenguaje con sus particularidades, ¿no? Igual que el cine, igual que el teatro. Estoy seguro que Víctor lo pregunta porque lo sabe. Pero por supuesto que se puede usar para divulgar. Cuidado con el error que les vi cometer también a los físicos aquella vez, que fue otra vez, ¿no? La historia era siempre un personaje que sabía la ciencia, ¿no? Que era el físico, y otros personajes que eran tontos y decían desoxirribonucle, ¿qué? ¿No? Entonces, please, nada más no caer no caer en el personaje que sabe ciencia, que les explica a los personajes que no saben ciencia, porque eso solo si lo logran hacer como Fontenelle va a funcionar, ¿no? Inventen otra cosa. Claro que se puede inventar una historia en la que lo que se quiere decir de ciencia sea la parte central, la historia de un investigador que hace mucho que no publica nada y ya lo miran bien feo, ¿no? Y le van a quitar el PRIDE, ¿no? Y a lo mejor se tiene que, yo qué sé, a lo mejor está en el fondo es un superhéroe y necesita dinero para comprarse su traje de super. Yo qué sé, o sea, invéntenle por ahí, pero no se vayan por el lado de no, ay, los físicos, eran unos físicos que iban a un bar y entonces conocían a unas nenas, ¿no? Y entonces las nenas pobrecitas eran tontas, ¿no? Of course. Y no sabían nada de hoyos negros y los físicos les trataban de explicar los hoyos negros. No, es una cosa espeluznante. Entonces, claro que se puede decir la historieta, el teatro, el cine,
lo que quieran, la poesía de refrigerador, pero please, 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 sean originales. Se dice fácil, ¿no? No, y eso que lo que comentas de los físicos, la verdad es que los mejores divulgadores que he conocido, entre ellos hay muchos físicos y les invitan a hacer, bueno, mi hijo está estudiando física y les invitan a hacer divulgación desde que está en primer semestre. Ah, no, bueno. Cosa que a nosotros, por ejemplo, ya que estamos acá, ya somos disque investigadores, ¿no? Y sí nos están obligando a hacer divulgación porque el SNI va a depender de que hagamos labores de divulgación, de compartir socialmente la ciencia, y sin SNI nos quedamos sin trabajo, no sé, creo que te lo había comentado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces perdemos el SNI, perdemos la chamba. Entonces, bueno, está bien complicado porque ahora vamos a ser un montón de personas interesadas en hacer divulgación y pues queremos hacerla de la mejor manera, ¿no? Ahora, si la alternativa es perder la chamba, háganla como sea, ¿no? Pero ojalá se pudiera hacer bien, ¿no? Sí, claro, y por eso justamente es que estamos pues interesados en estas charlas para poder ir teniendo tips, ¿no? Por supuesto que hay que leer, por supuesto que hay que ver videos, pero pues una guía, ¿no? Hay que copiar los buenos ejemplos, como en todo, hasta en la investigación, pues, ¿no? Hay que tomar modelos y copiar los buenos ejemplos. Así es. Sí, es como alguna vez una amiga me decía, es que a mí me gusta escribir poemas. Y yo decía, pues qué interesante. ¿Quiénes son tus poetas favoritos? No, yo no leo poesía. Yo nada más le escribo porque no me quiero contaminar, ¿no? Decía, ay, no, Dios mío. No, pues no. está terrible, ¿no? Sí, pues la claro. única manera de escribir es leer, ¿no? Y lo sabemos porque la única manera... Sí. Exacto. O sea, una de las cosas que dice es, ni se te ocurra ser escritor si no eres un gran lector. O sea, punto. Así de, sí, o sea, una gran verdad, mi querida Lorena. Sí, o sea, eso de no me quiero contaminar, híjole. Sí, casi me da el ataque. Y nosotros lo sabemos, porque nosotros no podemos llegar a proponer un proyecto sin haber leído muchísimo alrededor de ese proyecto, ¿no? Tenemos que saber prácticamente el estado del arte de lo que queremos proponer, claro. ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Entonces, pensar en hacer un artículo de divulgación, bueno, ¿cuántos artículos de divulgación hemos leído? O quiero hacer un video de ¿cuántos videos de divulgación has visto? ¿No? Y primero llenarnos los ojos y la cabeza de esa información para poder tener referentes, ¿no? Claro, y agarrar los que a cada quien le gusten, ¿no? No serán los mismos para todo el mundo, ¿no? Y a lo mejor hay cosas buenísimas que no caen en las cosas que yo dije, entonces por favor también siéntanse en total libertad de explorar por todos lados y buscar cosas que a ustedes les gusten y les parezca que funcionen para primero imitarlas y luego a partir de ahí desarrollar la propia voz, ¿no? Que es exactamente lo que hacemos en literatura, ¿no? Pues sí, y yo digo que en investigación también, ¿no? Un poquito. Por eso tienes maestros y por eso estás ¿no? Por eso tu formación presencias investigación y lees un montón de investigación y la practicas, ¿no? Bueno, pues si me permiten, voy a aprovechar para hacer un comercial al público al que nos están escuchando, que creo que la mayoría son justo de Cátedras CONACYT, y justo para eso es que creamos esta plataforma de Somos Cátedras. O sea, no es para gente que esté obligada a hacer divulgación, es para gente que quiera aprender o que ya lo haga y que quiera usar esta plataforma que es para todos, las cátedras, presentes, pasadas, estudiantes de cátedras. Es realmente una invitación abierta para hacer de esta plataforma su plataforma, ¿no? Entonces, si no lo hacen, los invitamos cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube, y realmente también los invitamos a a apropiarse de la plataforma. Es para todas nosotras. Es para las cátedras CONACYT. Entonces, bueno, además de ese comercial, de mi parte te volvería a agradecer por tu tiempo, Sergio, por todos los consejos, por la presentación maravillosa que nos diste, por un ejemplo
de cómo, cómo contar historias, ¿no? Cómo transmitir un mensaje a través de historias, que creo que fue, o sea, justo fue, bueno, creo que fue como varias de las secciones de tu presentación. Y no sé si tú, Lorena, quieras agregar algo más. Pues nuevamente agradecer y pues dejar la invitación. Yo no quiero ser abusiva contigo, yo sé que siempre estoy pidiéndote, invitándote, pero pues en algún momento continuar con esto, no ahora, no pronto, Claro, pero claro que sí, no, con mucho para gusto. que sea un poco diálogo, ¿no? Sí, sí, no, encantado de la vida. Sí, ya me vinieron a buscar, mira. Sí. No, yo feliz de la vida y al contrario, gracias por la invitación. Fue un placer y sí, luego hacemos la otra parte del Kama Sutra de la divulgación. Sí, 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 genial. Entonces, pues quedamos súper pendientes. Yo creo que para antes de que finalice el año, por supuesto, me estaré comunicando nuevamente contigo. Y pues es una pena que, pues es una pena y no, los catedráticos y catedráticas estamos regados por todo el país, entonces no es algo que podamos decir, nos juntamos y tenemos un curso ahí por todas partes, eso, pues esta Bueno, mira, plataforma va a para ser. eso sí sirve el Zoom. Para Así, eso sí es bueno el Zoom. así es. Y pues muchísimas gracias, hemos aprendido muchísimo y esperamos pronto estarte mandando correos, como ves, con muy buenos textos. Yo también espero eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y no olviden que en 10 días, el 26 de mayo, tenemos la segunda charla de este miniciclo por Estrella Burgos. Entonces, no olviden sintonizar este mismo. Sí, estamos de manteles largos. Hijo, va a estar buenísimo eso. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Estamos en contacto. Bye. Gracias. Gracias. Hasta luego.